Buenas tardes a todos. Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, pero muy buenas tardes. Hola, gente hermosa de Dementes. Hola, chiquis. ¿Cómo están? Hola, ¿todo bien? Todo súper. Sí. Buenas tardes a todos. Ya hay gente en el chat, che. Qué buenos faros que se trajo hoy. Ay, mira, vos Sí. fijate lo que me colgué. 6 kilos cada coso de esto. Vos no sabés cómo me están colgando las Y el orejitas. anillo también a Y el fuego. anillo. Chicos, hoy tendría que estar, ¿cómo se dice cuando asegurada? Está asegurado. Hoy Sí. tengo que estar asegurado. Ley la las producción- joyas. Que la producción asegure las joyas de la tía Miguel. Estoy linda. Estamos lindas, chicas. Sí, sí. ¿Y ustedes todo bien? El viaje Todo todo bien. bien. Hoy llegaron Sí. temprano. Hoy llegué tempranito. ¿Cuánto hacía que no llegaban temprano ustedes? No, yo siempre, vos sos el que más tarde llega. Bueno, Miguel es el que llega más tarde y Hoy después llegué le tarde. sigue Diego. Son los dos más tardones en Bueno, general. pero Sí. estamos acá ya sentaditos. Sí. Bueno, pero ¿sabes qué pasa también? Nash dice, llega tarde la tía Miguel, pero pasa que el programa es a las 6 de la tarde. Nash está acá desde las 4:30. A las 4 vine. Nash es fanática. A las 4 llegué y ayudé a los chicos a hacer el programa anterior, Sí. así que le agradezco la producción. Nash es la que pasa los Ah, cables. No, mi amor, cables yo, son hombres, si no, yo los cables son soy, hombres. ustedes saben que yo digo y estoy. Si no digo que no estoy hace 3 días ya. 4:30 de la tarde la Nash. Chicos, llega un poquito antes, 4:30. Ay, Ustedes fanática. entiendan que la tía tiene auto, yo me manejo en Uber y yo donde agarro oferta, mamita, la Sí, salgo. claro. Yo Sí. estoy una hora antes para que me salga, aunque sea 1000 pesos menos. Mira lo que te Si digo. a las 13, si a la 1 del mediodía te dicen, vamos. Vamos, Sí. yo Eso ya va. estoy lista. Mirá, me maquillo en el auto, con eso tiro todo. Tenés razón. Hay que aprovechar las ofertas de las Obvio, aplicaciones. de las apps de autos. Quiero por comentarles que supuesto. ya tenemos 442 dispositivos. Hola, Qué bueno. grande, qué lindo los dispositivos. Así arrancamos Sí. con todo, ¿eh? Gracias. Bueno, Gracias a todos arrancamos los que con están todo. Hoy ahí. tenemos lectura de tarot también. Sí, como siempre, gratuita para todos los que están en el chat. ¿Y qué más tenemos hoy? Hoy tenemos algo especial al final del programa. Sí. Casi al final del Hoy programa. es un programa especial, en realidad es un programa donde vamos a hacer lo que nos gusta. Sí. Es un programa donde vamos a mostrarle el arte del transformismo a esta gente hermosa, a estos dispositivos. ¿Cómo se Pero la gente, Para mí no la son gente. dispositivos. Es así, porque cuando se dice dispositivo es porque en un dispositivo te puede estar viendo 4 o 5 personas. Entonces se habla cuando se dice de la cantidad. Pero cuando vos te refieras al público, referite a la gente, Ah, ridícula. bueno, claro, porque digo, dice, hay dispositivos conectados. Claro, ahora tenemos- O sea, es un show para esta gente hermosa Para que el hoy público. está conectada. Sí. Detrás Así de que cada dispositivo Nash, hay una familia. Sí, Detrás de así cada- es. hay Lady. familia, Ahora- amigos. Nashi Lady, que Lady debe estar en la casa, así que no No, sé por qué la no, porque nombra. ustedes no saben, déjame que te cuente, porque hay una sorpresa Ah, también. Ah, mira. Ah. tenemos- Hay, Mira vos. hay artistas invitados, chicas. Amor. ¿A qué Sí. hora? Hay artistas invitados, Nash, Lady, que les habla la tía Miguel, y artistas invitados. Mira vos. Bien, Bueno, hoy compartan, tenemos con todo, compártanle ¿eh? a la gente lo que están viendo del otro lado, compártanle a sus amigos. Ya empiezan a porque hoy saludar hay ahí en el show. chat. Buenas tardes, Sí. ponen. Roberto dice, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por estar del otro lado. ¿Tenemos algunos anuncios hoy o con qué querés arrancar? Digo, porque la verdad que vos sos un desastre. Arma Tenemos- todo el tenemos de teatro todo, antes y tenemos después no de hace todo. nada de lo que arma. Tenemos de todo. Sí Pará, tenemos... te veo bastante enojada, Nash, hoy, perdóname. No, es que Tu me cansé de energía, la Diego. energía de Nash, Me desde cansé que de arrancamos, pero Diego. me la estás cagando a pedo. No, lo que Diego. pasa Ay, pero llegué temprano y él pasa? llegó. Cuando yo llegué estaba acá en la puerta y desde esa hora está diagramado No, el chicos, programa y no hizo chicos, nada de pará, lo que así diagramó. Así yo no hago un programa. No. disculpen. No se vayan. no se Chau, vayan, tía, que son suerte. regalitos, así. Así yo no hago un programa. Eso es lo Suerte, que te vaya Me lindo. está cagando a pedo a Diego, pero que es un matrimonio esto. Se te ve la faja, sentate, querida. No, me tengo faja, mi amor, cuando vos me tengas este Quiere que cuerpo, le vea hablamos. el No, no vestido puedo, Cuando no escolar. llego. vos tengas este cuerpo, mirá. No llego, ni volviendo esto a es piel, nacer. chicos, esto es piel. Usted cara- dice... qué cara Está dura. fajada. Diego, yo te voy a defender. Hagamos dos equipos. Usted dice que está toda Martu fajada. y Nash, un equipo, Diego y la tía otro. Y pero Equipo siempre uno, estuvimos así siempre nosotros. estuvimos así. Siempre estuvimos Muy así, bien, amor. Martu. Muy bien, Siempre Martu. estuvimos consta, así. ¿Sabés por qué me consta? Porque en el día del amigo, esta señorita le hizo un regalo a Nash y a mí no me ¿Cómo trajo a mí? nada. ¿Qué me regaló? Sí, ¿Y qué me regaló? Me llegó la data que en el día del amigo Pero qué Martu. caradurez, Mirá, y te lo Está con lo dedo y único todo. que- No. Martu
le hizo un regalito a No me Nash. interesa. A mí Y no me vos- regaló ¿vos te nada. regaló No me algo? regaló A mí nada. No, tampoco. ¿saben qué pasa? Que ella fue la que se llevó la cartita que yo hice. Yo- Ella es la Le pidió única cartita y todo. que me da reconocimiento Mira, en el programa, I'm se lo sorry llevó. for you, pero yo que hice, estaba la cajita, agarré y lo pegué en mi termo Obvio. y me lo llevé. Obvio. Nadie Grieta, pensó. Grieta, Obvio. Y de Ay, todas grieta maneras, full. de todas maneras no le pida más que le tire las cartas a ella, se las voy a tirar yo. a No, usted no, ahora. no me Por favor, no le Directamente. falta. No, yo sigo. Más allá de eso, yo confío en la habilidad, en el talento de Martu. Oh, Eso pero- sí, eso sí. ¿Por qué no me voy a Eso tirar no las se cartas a discute. mí todavía? Bueno, Bueno. Nash, no me lo rete más, pobrecito. Pero basta, Diego. querida, yo Traje no regalos porque para yo llegué ustedes, temprano y me regalos lo para fumé. ustedes, traje regalos. ¿Qué? Ahora Me sí, muero. Bueno, bueno. No te reto más entonces. Dale, Traje bueno. regalo. Ah. Una cosa buena que pudo haber Con el hecho. esfuerzo que hace este No, hombre, no Nash. saben, Sí. Tremendo. Para ¿Cuál es estar el acá. esfuerzo? El esfuerzo que tiene que hacer para hablar porque no oí la palabra. Tremendo el Dejate esfuerzo. de joder. Tengo un anuncio, a ver si está la producción, hay un anuncio, un pedido para una familia y ya arrancamos con todo el programa. Dale. Vamos con un pedido para una familia, a ver si tenemos las imágenes por ahí. Familia Acosta está necesitando de tu ayuda, de la ayuda del programa y la ayuda de todos los que nos están mirando. Tenemos varios dispositivos ya conectados, detrás de cada dispositivo hay una familia y detrás de cada familia sé que hay un montón de gente que puede ayudar. Tenemos a la familia, ya les digo, familia Acosta que vive en Moreno, se les prendió fuego la casa. El día sábado se les prendió fuego la casa, perdieron absolutamente todo. Si tenemos las imágenes ahí las vamos a estar pasando. Y tenemos el teléfono también para ponerlo en pantalla para todos aquellos que puedan donar. Ahí tenemos las imágenes, perdieron absolutamente todo, no les quedó nada. Nada, pero de nada. Cuando decimos nada, es nada. De hecho, él trabaja como conductor, perdió la documentación, no puede ni siquiera trabajar porque se le prendió fuego hasta la documentación. Así que estamos tratando de que le puedan dar la documentación de nuevo, porque de hecho maneja, se le perdió el registro y bueno, y el problema es que para renovar el registro también hoy le están pidiendo un montón de locuras de plata y un montón de trámites que tiene que hacer. Los bomberos voluntarios de la zona de Moreno lo ayudaron también haciéndole papeles para que puedan facilitar los trámites. Así que si tenemos el teléfono lo ponemos en pantalla. Si no, yo se los voy a estar dictando acá. Es 11 50 95 32 27. 11 50 95 32 7, perdón. Se lo vuelvo a repetir de vuelta. 11 50 95 032 27 para aquellos que quieran donar lo que sea. Acá él me pasó heladera, cocina, ropa, colchones, todo lo que venga para una casa. Bienvenido sea porque Todo de lo que Moreno, esté- son de to- Moreno. Sí. Todo lo que esté en condiciones también, seamos conscientes de eso, Sí. ¿no? Lo que hablábamos la otra vez. Es terrible, las imágenes que estamos viendo. Nada, no tienen nada, ni no les techo. quedó Sí. nada. Ni techo. Nada. Y ellos están, más allá de esta desgracia, ¿cómo están ellos? Porque Bueno, yo- ese es otro tema también. Fueron al municipio a pedir ayuda, el municipio no les puede dar ayuda, le dijeron que no le pueden dar ayuda porque el lugar donde están no viven ellos ahí, ellos alquilan ese lugar, o sea que ni siquiera le dijeron, como no sos propietario no te podemos dar nada. Claro. Así que no tienen ayuda del municipio, todos aquellos que puedan ayudarlo o puedan donar algo, ahí tienen el teléfono en pantalla. Sí, pero el municipio no te puede dar esa respuesta. Repetí el número porque lo pusieron dos veces y uno de los dos está mal. Ahí Así lo que paso repetí, de porfa, vuelta. el número. 11 50 95 03 27. El que puso Nancy. 50 95 03 Ah, está en pantalla 27. también. Familia Acosta. Ahí en pantalla de abajo en el graph lo están pasando. Todos los que puedan ayudar, chicos, que la verdad que es lamentable. pobres, Necesitan que hayan perdido Todo. No tienen absolutamente nada. Y demás está decirles que obviamente queda en libertad de cada uno. Ahí tienen el teléfono. Pueden donar lo que quieran o pueden transferirle si quieren transferirle dinero. También lo que quieran. Queda entre ustedes, se arreglan. Ahí no hay ningún problema. Ahí. Sí. Así que bueno, cualquier cosa vamos a pasarlo más tarde nuevamente. el Nuevamente, número, sí, seguro, seguro. Así que gracias a todos aquellos que van a donar algo, que van a ayudar, bienvenido sea. Gracias. Aparte en la vida, cuanto más ayudás, cuanto más das, más vas a recibir. Así que siempre tenemos que estar pensando en darle una mano al otro, que salga voluntariamente, ¿no es cierto? Y Porque sobre el todo en algo universo, tan heavy que un el incendio universo se va a debe encargar ser de devolverte lo que das. espantoso. Encontrarte con tu casa sin nada debe ser algo horrible, así que también ayudar desde el lado, ponerse en el lugar también del otro, de que para uno sería espantoso llegar a su casa y no tener nada, así que démosle una mano. Bueno, y un dato no menor, tienen 4 nenas.
y el sueldo de él es de 800.000 pesos. Así que imagínense de qué manera uno puede vivir con 800.000 pesos y a eso sumarle volver a remontar y volver a tener todo lo que perdieron, ¿no? Es increíble. Así que bueno, de esa manera pedimos ayuda a todos aquellos que puedan. Hay 2.300 dispositivos conectados, así que alguno de esos... Ahí está el alguna de esas teléfono, familias, ahí está el teléfono ahí en tiene el pantalla, teléfono, comuníquense con ellos y pueden ayudar desde cualquier lugar, como sea. Exacto. Los que están viendo el alias, comuníquense con el teléfono que está en pantalla directamente con ellos para que Claro. no haya un intermediario y no pasen Claro. cualquier cosa. Directamente escribiendo al número, seguramente les van a responder y de ahí pueden mandarle lo que quieran. Gracias por colaborar. Bien, y gracias a todos. Y gracias a todos los que nos están visitando también. Tenemos acá gente en el estudio. Tenemos que hoy está gente en el visitando, estudio. ¡Ay, sí! Gente linda que vino nuevamente. Nuevamente. Sí. Se ve que les gustó y volvieron. Sí, ¿o no? acá te cagás de risa. Este es Varios volvieron. Varios. Hay gente Hay gente nueva, nueva, hay ¿no? gente Sí, nueva sí, sí. también. Varios y tenemos gente nueva también, sí. Que nos den un aplauso para que se escuche que hay Ahí, kilómetros. ahí, Que nos den un aplauso a eso. Esa gente linda que nos apoya. Con público y Con todo. público ¿Qué y más todo. querés? A ver, ¿se me escucha bien? Ahí me dijeron que no se me escucha bien. Yo lo Porque escucho vos- perfecto, pero no sé ahí a ver la gente. Me acerco más. Que ahí. nos haga Claro. se te escucha perfecto. Perfecto, amigo, ese. 2.300 dispositivos conectados. Sí, el momento llegó el momento de mostrar. Ahí está, usted está diciendo que se calle, que no hable más. No, que me lleve, me dicen que me lleve el micrófono a la boca. No, pues así eso, le dije, no, pues, vi que le hicieron así. Me hacían así. ¡Ay, qué fuerte! Yo veía que me empezaron a hacer así, era, claro, que me lleve el micrófono a la boca. Y con lo que me cuesta. Ahí está, ahora sí. Bueno, llegó el momento más esperado del programa. Miren lo que tengo acá. Mira, Los favoritos de Guacamole. Diego. Los favoritos de Diego. Mis favoritos. Sí. Ya que hoy, el otro día había facturas por demás. Nadie trae facturas. Hoy acá, ¿qué nadie pasa? trajo A nada. pleno, muñeca. Con el hambre que Nada, traen, qué chiquis. bárbaro. Como nada, Guacamole. Agradecemos a Guacamole Eventos con estos pochoclos y algodones de azúcar espectaculares. Si querés que tu evento tenga ese toque especial, ellos hacen realidad tus ideas y ofrecen un servicio integral, además de contar con un salón en Vicente López. Encontralos en Instagram como @guacamole_eventos. Lo siguen ahí, mirá las cosas espectaculares. Si querés que tu fiesta sea única, Guacamole Eventos. Revoleamos uno para Sí, allá, obvio, otro para ya. allá. Ahí, tomá. Uy, tomá, casi Diana, la mato. Agarren. Esto no saben lo que son. Un pochoclo Estos para algodón de allá, a la azúcar produ. de guacamole. Coman. Riquísimo. No, esto Son me lo dejo para mí. riquísimos. Esto me lo dejo para Son mí. muy ricos, sí. Bueno. La verdad, agradecemos a Guacamole Eventos. Tomá, Rianu. Ahí le damos otro. Agarramos. Vamos. ¡Ay, qué rico! Y hay más, Hay más para después. Ay, me Ah, encanta, buenísimo, me genial. encanta. ¡Queremos más! ¡Queremos más! Gracias Guacamole Eventos por estar ahí siempre y las cosas ricas que nos traen. Aparte siempre nos cambian el color, ¿viste? Sí, me Maravilloso. encanta. Chicos, mirá, no sé si se dieron cuenta, son los colores que manejamos hoy. Mal. Los ojos de Sí. Nash, Es verdad. El vestido de la billutería de la tía, el Son color nuestros de las colores. sombras que manejó Nash Y hoy. acá está tu pelo. Acá y ahí está mi pelo. Es verdad. Gracias Guacamole. Ay, bueno. Porque hablamos con Guacamole y ellos nos hacen hablaron nuestro ustedes. sueño realidad. Muy Claro. bien, muy bien. Manejan nuestros tonos. Bueno, Claro. nunca no traigan nada en estos tonos. La verdad, muy ricos, es muy rico, de verdad, muy rico. No, pará. Miriam dice, hola chicas, hola Diego, no comas mucho. Tía, ese color de pelo me gusta. Mirá, te tiró una buena Hola, Miriam. Miriam. tía. ¿Te gusta? Doy el rubio, doy rubio. Sí. Y Soy He-Man. Dicen ahí, la tía le revolvió el vaso por la cabeza. No, yo casi la maté a Giselle, pobre, le tiré el pochoclo y le quedó acá, pobre. Pero el vaso llegó. Pero como si les importaría, amiga, mirá con lo que están Están comiendo, mirá lo que comiendo están como disfrutando, locas, están disfrutando como de locas las guacamole. cosas de Para los que guacamole. recién están entrando al chat a ver el programa, muéstrenle los aros que trajo otra vez ahí. Ay, a ver sí. si se Les ve. voy a mostrar el look completo, A ver. si quieren. No, Mirá no lo lo que- quemes todavía, Ah, porque no van lo a que lo vean en la tenés sorpresa. razón, Claro. tienes razón, Nash. Bueno, ¿le Sí. muestro la billutería nada más? Sí, Sí, mostrá Miren, eso. a ver, señor director, si me poncha, miren lo que son. Ah. Miren, ay, Dios, ay, esta cara, por Dios. Ay, cerca. Tan cerca. Me No seas me atrevida. está cagando la carrera. Qué suerte que lo traje. Así, no. Qué suerte que lo traje Aro, porque a mí me poncha así, me voy hasta el estudio y los cacheteo a todos juntos. No se hagan los atrevidos, Bueno, para que me Y acomodo. de abajo te enfocan encima. Que ¿viste? vuelva, Sí. que Mirá, mirá vuelva. Diego comiendo, El qué plano lindo. comiendo. Ahora sí, hermoso. miren, ahí de lejos doy mejor. Ahí Te doy, mata. ahí doy más natural, ¿o no, chicas? Sí. Bueno,
Vamos. Parecida a Rafaela Carrá, dicen ahí, mirá. Y porque Rafaela Carrá tenía el corte carré, claro, rubia. Es verdad. Explota, explota, me explotó. Explota, explota mi corazón. Para los que se quieren alimentar de una manera saludable, ¿saben lo que tengo? Tienda Natural Mente Sana. Ah. Tengo productos, no sé si probaron los Sí, otros no días. me- La gente que está del otro lado, ¿probó esos Muy productos? buenos productos. ¿Frutos secos probaron? Riquísimo. Bien. ¿Usted Yo probó? debo decir que hice maní toda la semana porque comí como loca, estaban espectaculares, muy buena calidad, el Sí. chocolate es Las espectacular. almendras bañadas en Sí. chocolate. No, y ¿sabés qué me gustó mucho? Que yo no soy tanto, pero me terminó de fanatizar la pasa de uva, la pasa de uva Bañadas con en chocolate. chocolate. Un fuego Muy riquísimas. ricas, Muy rico. muy buenas, la Bueno, verdad. tienen mix energéticos, tienen kits cerveceros. Ahí tenemos la imagen, mira en pantalla. ¿Cómo es el mira. kit? ¿Ese Me es el kit interesa. cervecero? No, ese es un mix premium. Ese es mix El, premium. el mirá. mix cervecero está ideal para abrirte una cerveza y picar ahí y Muy ya. bueno. Sí. Traje Pero pará, regalitos para ustedes. pero tenés que Yo contar les que prometí tiene- que le iba a traer un regalo, ¿no? Sí, Lo tenés tengo que acá abajo el regalo. tenés que contarle a la gente que hacen envíos y los encuentran en... ¿Dónde lo encuentran? Vos lo tenés vos a eso, ridículo. ¿Te das cuenta que no sabe hacer eso? Pero- ¿Cómo? La tía quiere que lo trate bien, pero yo intento. Bueno, pero señora. para yo no, hoy no A ver, a estoy ver, a para ver. defender pobres. No, a ver, Pero yo tienda creo que- natural mente sana en Instagram. Eso le vamos a pedir porque no estaban en las redes sociales y gracias a nosotros, se están animando las redes sociales. Muy bien. Entonces abrieron una cuenta y necesitan que vos los sigas. Exacto. Sí. Tienda Natural Mente Sana, así los vas a encontrar. Como Tienda Natural Mente Sana, empezá a seguirlos y ahí está el WhatsApp y vas a empezar a encontrar el catálogo. Si entras al WhatsApp vas a tener el catálogo de todo lo que tienen. Y hacen envíos, Yo les que traje eso es un súper regalo. importante. Para Sí. cada uno. Ay, esta es la parte que más me interesa. Este es para la tía Miguel. Ahí ¡Pero está. qué caja! No te puedo creer Este estos es para detalles. usted. ¡Wow! Para usted, Nash. Este para Mirá que yo soy tan humilde que me voy a conformar con esto y una patada que te voy a dar cuando salga de acá. Dame la caja, querido. No te usted. puedo creer. Ábranlo y muestren lo que hay ahí. A Muestren lo que ver. hay ahí. Ya. Ábranlo y muestren ahí. Ay, Este que para tengo la un champán, que productora. tengo un champán. Para ahí, toman ahí. Pesa, Ahí pesa, está. pesa. Sí. Unboxing. A ver lo que Ay, hay. qué lindo. A ver el Mirá. A ver lo que hay ahí. A ¡Ah, ver. bueno! Ay, chicos, ¿Qué es esto? Pará que todavía estoy chicos? intentando abrir la caja. ¿Cómo hicieron? ¿Quiere que se la abra? A vos. No, ya estoy ¿Qué quieres abrirme? Ah, ¿Cómo es? Pero por Pará. Ahí. Ah, ya encontré, ya sé cómo abrir. bueno. Es para el Fernet. ¿Cuál? Trae también para poner la picadita y Exacto. te trae la comidita también. Ahí muéstralo en pantalla. ¿Y qué es lo que trae ahí para meter? El mío tiene acá pistacho salado Sí. y cayú salado. Cajú. Castañas de cayú. Cajú. Cajú. Me encanta decirle cayú. Che, a mí me tocó. ¿Quieres saber lo que me tocó a mí? Muéstralo, tocó? muéstralo ahí A en mí me pantalla. A ver. tocó cajú salado. Ay, qué bueno. ¿Y Ay, qué bueno, más? lo mismo. Era boluda, lo mismo. Pará. Y también. Y canto rodado. Ay, No, piedra le habían dado a ella. Y pistacho salado. Qué Vos casualidad. no sabes, soy fanática. Ya me como uno. Yo ya me como quiero un que pistacho sepan salado. que no Muestra ahí sé en por pantalla. qué la discriminaron ustedes, pero a mí me dieron el blanco. No. Y ustedes el oscuro. Así Bueno. que yo me tocó. Ay, pará que se come. Pará. No, pero hay No, que pelarlo. hay Se que lo come pelarlo, así, perdón, con cáscara y no. todo. Casi me rompo un diente, chicos. Con cáscara y todo, no. Pará, el pistacho salado se come así, no como acabo de hacer recién. No. Se abre. Hay gente que se lo mete en la boca, lo chupa y después le saca la cáscara. Ah, Bueno. vamos a ver, lo hacemos. Vamos a demostrarle cómo se come un pistacho salado. Se mete en la boca, se chupa, se saca, se abre y se come. Ahí está. Qué El rico. pistacho. No. Nunca comí pistacho así. No, nunca comí. Lo comí en helado, pero nunca vi el Claro. pistacho en persona, así que Es riquísimo, así me es están riquísimo. desvirgando del pistacho. Qué Es riquísimo hermoso. así. ¿La verdad? Y cuando lo pruebe así, no lo va a querer cambiar. Vos decís que no paro de comer pistacho. No va a parar de después? comer pistacho. Ah, la loca del pistacho me van a decir. Qué Bueno, hermoso. tienda naturalmente sana, muchísimas Gracias. gracias. Gracias a Tienda Naturalmente Sana. Y síganlos en Instagram y hagan sus pedidos que hacen envíos. Y la verdad, en Lo serio, vuelvo a muy repetir buena el calidad. Instagram.
Tienda Naturalmente Sana, ahí está. Tienda Naturalmente Sana, ahí lo Todo podés junto. seguir. Todo Sí. junto. Tienda Naturalmente Sana. Los podés seguir ahí. Exactamente. ¿Tenemos invitados o yo no? ¿Qué pasó con los invitados? No, yo no tengo ni idea qué pasó con los invitados. Vi una publicación en los estados del programa de que teníamos invitados. Vamos de Sí. vuelta. Sí. Empecemos ¿Puedes otra vez. hacer la misma pregunta? Sí. Y vas a ver cuál es mi reacción. ¿Y a quién me dirijo cuando pregunto eso? A Miguel. Bueno, me hago cargo. Sí. Si vamos de vuelta. Hacé la misma pregunta, vale. Tenemos Sí. invitados hoy. Mirá cómo me Yo río. le cuento, 2 actores transformistas tenemos hoy. ¡Nosotras! Mirá cómo me río para no llorar. Un matecito, un matecito. ¿Cómo no Dios tenemos mío. invitados? Ay, Está escupiendo. No. Se me Está sale escupiendo el pistacho, ahí se me está. sale el pistacho por como loca. Pará. Sí, teníamos invitados. Había. Ujú. Teníamos invitados, chiquis. Sí. Es real, nadie me va a dejar mentir. Teníamos invitados, de hecho acá la producción, Anaí, ha hecho unas gráficas maravillosas. Impresionante. Fuerte el Hermosa, aplauso para fuerte el Anaí, sus aplauso. gráficas maravillosas. Que ahí es donde entra la falta del respeto, que Sí. no puedes hacer trabajar a esta mujer hasta alta hora de la noche haciendo el flyer para después no presentar. No, y te digo más. Anaí viene haciendo 3 flyers distintos. Sí. 3 hizo, Sí. 3 distintos. Y al final se posteó solamente uno No, de los quiero- artistas que iban a venir Quedó el ahora. mejor. Quiero Hoy, aclarar mejor. que 3 de hoy, pero ya hace 2 lunes o 3 atrás que también se hicieron algunos que no se tuvieron... no- Para, no- a vos también te dejaron plantar. Por eso, sí. Sí. ¡Para vos! ¡Mirá de qué te burlaste, Barney! Para, a vos también. Pero en Mirá, realidad. 2 veces a mí. Yo no sé, qué sé yo. No sé. El lunes cuesta Pero- arrancar. pero El ¿sabés qué lunes pasa? cuesta arrancar. Pero Sí, cuesta, pero- pero no te, entonces no te pongas No te en compromiso. comprometas. Y se la Claro. pierden porque tenemos 2.700 dispositivos Sí. conectados en este Sí. momento. Bueno, ¿Eh? les cuento, teníamos 3 invitados maravillosos porque hoy, como dijo Diego al inicio del programa, tenemos un programa armado maravilloso donde queremos mostrarles lo que es el arte del drag. Desde la caracterización, el playback, el vestuario, el glamour. Entonces, ¿qué hicimos? Invitamos muchos actores maravillosos porque todos los actores que iban a venir hoy, la verdad que es uno mejor que el otro. Bellos todos, muy talentosos. Mucha producción. Ser actor transformista, bueno, no es tan fácil porque ustedes saben que hay mucha caracterización. Peluca, maquillaje, pestañas, vestuario, billutería, taco, esconder el que te dije, ponerte, agregarte. No es fácil. Entonces se entiende, como dicen ustedes, que también es muy lunes. ¿O no? Sí, bueno, Pero como dice Nash, ¿qué dijiste, Nash? cuando hay un compromiso, hay un Que compromiso. entonces no te comprometas. Porque No, uno no, puede- va, pará, uno- pero enojada, te quiero enojada. Pero amiga. entonces no te comprometas, querido, la próxima. Vamos a hacerlo de vuelta. Claro. Pará, vamos a hacerlo bien. No me dejes Pará, plantada. Nash, yo te voy a decir, yo entiendo que vos diste tu palabra, voy a decir, y hoy es muy lunes, pero entonces, y va la Nash, dale, Sí. vamos. Yo entiendo, vamos, dale, yo entiendo que hoy es muy lunes, pero entonces... Entonces no te comprometas, querido, la próxima. ¡Decí no! Sí. ¡Decí no! Ahí está. Para que le quede claro, obviamente. Para que te quede Para que le claro. quede Sí. claro. Me Por- saca, porque- porque una ¿Qué bien, cuesta una- mandar un mensaje? ¿Qué te ¡Mandá un Y mensaje! lo peor es que no, Decíselo no de te nuevo. leen los ¡Mandá mensajes. un mensaje! ¡No me dejes colgada! ¿Por qué No. no le tira con las cartas? Sí. Tírale con las cartas. Martu, y lo peor es que me mandaron mensajes. Pará. Ah, bueno, Pero no. yo te les quiero contar las excusas, chiquis. Va, no A sé ver. si no Vamos quiero a ver. decir excusas. Yo quiero contar lo que ellos me pusieron en sus mensajes. Porque como dije antes, 3 artistas iban a venir hoy y de a uno se fueron bajando. De a uno, o sea, recibí un primer mensaje, después recibo otro mensaje y de los últimos, Nada. ni mensaje. Al óleo. Y Iba en, como en paso a Se paso. pusieron todos de acuerdo, Cada ¿viste? vez menos. Sí. Cada vez Pero menos. nosotros no nos importa porque tenemos un público maravilloso. Y Fuerte mirá, el aplauso mirá. para el público que nos viene a hacer el aguante, mirá. Lo que acaba de poner el público. ¿Cuántos dispositivos, Nash? 3.100 dispositivos, Es un montón. 3,1K. La verdad que agradecemos a la Tremendo. gente que está del otro lado. Gracias a los que están haciendo el aguante siempre ahí en el chat. Muchas gracias. Se pierden de esta audiencia. Y aparte- obviamente. Y aparte Sí. se pierden de verlas a ustedes ahí, o iban a Pero cantar. había público para que los aplaudan. Y el todo. público aparte le va a poner puntaje, ¿o no? Le va a No, poner pero puntaje.
aparte Le van a súper. poner puntaje. Mira, ahí nos están filmando la parte de la producción. Ay, hola, mis amores. Aparte es súper entendible, es súper. Mira, lo hiciste poner nervioso y Se tiene puso que volver a nervioso, grabar, claro, no pobrecito. se puede. Es súper. Y bueno, nosotros ponemos nerviosos. Nosotros somos. Sí, mamita. No sé si todos Suelen usaron. ponerse nerviosos los Suelen, señores. suelen. Con sí, estas es verdad. bellezas. Sí. En fin, la cuestión es que no pasa nada, porque igual estamos nosotros, siempre resolvemos. Claro, de todas maneras están obviamente. ustedes del otro lado y está esta gente que nos vino a ver, así que no pasa nada. Pero sí lo que pasa y lo que decimos es este compromiso de que uno, como artista sobre todo, y te está invitando otro artista colega, decir no de entrada para no comprometerte a algo que no sabes, o de último, un día antes, no tenés ganas realmente, y yo prefiero que me digas, che, la verdad, me dio paja. Un día antes. No, tampoco. Y un bueno, día pero antes. si ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que la paja se las da el día antes, las ganas de no venir, calculo yo. Puede ser. Porque como en el momento te dicen sí y después no. Pero Aparte somos mínimo claros. avisá. ¿Vieron ustedes lo claro que es Diego a la hora de transmitir un mensaje? No, tremendo. Así somos de Vamos a claro. aprovechar. Pará. No, entonces ahí les doy la derecha a los invitados que no vienen. Bueno, así Vamos a somos de aprovechar. claro cuando invitamos a los artistas, Diego. Aprovechemos que tenemos ahora 3.300 dispositivos. Aprovechemos que subió un poquito más para preguntarle a la gente en el chat cómo están, si van a ponerse las pilas y van a ponerle puntaje, si se van a atrever a ponerle a Sí, Nash un porque puntaje, hoy acá si se van a atrever a ponerle un nosotras puntaje vamos usted. a mostrar lo que sabemos, vamos a mostrar nuestro talento y me gustaría que la gente, sí, nos ponga una Ponga un puntuación. puntito, nos ponga el Sí, puntito. obvio, claro que si me la banco. Que se sean conviertan un sinceros. rato en Pachano, en Ahora, Moria. y ustedes Claro. también, chicos, y ustedes también, Martu. también. Yo me voy a poner obvio. exigente. ¡Ah! Mirá, muy bien, Me Martín. gusta, me Dice, gusta. dice Nancy, mi puntaje es secreto, pero es muy bueno. No, Nancy, jugátela, No. Nancy. No, pero hay Los que tirar, huevos hay sobre que la tirar. mesa y tirá Hay que puntaje. tirar. No. Tiren número, quédense No ahí, vale- queremos no número. vale puntaje de ese chat que aparece a nombre de la tía Miguel, No vale Ah, puntaje. Sí, La que valen tiene la todos. foto de la tía no vale que tire 10. No vale que traje tire 10. tres amigas. ¿Por qué te crees que traje tres Claro, amigas? el público Hoy para que la gano, vote. chiquis. Claro. Hoy la tía se luce. No, ¿sabes por qué las traje también? Te voy a contar algo que ustedes Contame, no lo sabían. contanos. Te voy a contar. Ellas no se animan. Ajá. Escuchá. Cuando yo festejaba hace 30, bueno, ya saben que son mis amigas, hace más de 30 años que estamos en esta amistad maravillosa. Cuando yo festejaba mis cumpleaños, yo hacía joda y ellas, no sé si lo contaron la vez pasada, que yo las disfrazaba y hacíamos perfo, bueno. Y una de las que está acá presente hacía de Thalía. Ay, me muero. Y ¿Y no cómo? veas que hoy va a ser de Talía. Pará. Amo. Nash. Y se me ocurrió eso. Le digo, y si vos Sí. te animás, hoy, piel morena, amiga. Ay, amo. Si vos tenés ganas, y es una concursante más. Bueno, Bueno. Me gusta. ¿Por qué no? Es decir, si vos te animás a hacer piel morena, se puede llevar regalito. ¿Qué te parece? Va a cantar, pero va a cantar la Tía, capela. ¿podemos salir atrás haciendo coreo? Obvio, de amiga. Sí. Nosotros le hacemos la... Si se animan a hacer piel morena, Nash. Yo, Martu, te hace... Martu. Martu, bueno, y hacemos sí, coreo sí. atrás. Sí. Hacemos coreo Anaí, atrás. la amiga, también. Chicas, Todos- todas haciendo Sí. coreo. bueno. Sí. Porque Sí. está la coreo piel morena, que es como medio el Macarena. Viste que todos le robaron el mismo coso a todo el mundo. O sea que Pero se es- van sumando artistas a este concurso. Me encanta, me encanta. Y la Está gente la tiene- posibilidad, Pará, está la posibilidad. pará, y podemos pedir que los que están ahí también puntúen a las bailarinas. Obvio. 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 Amo. Obvio. Así que bueno, vayan pensando, amigas, si quieren hacer piel morena, se suman a este Sí, maravilloso chicas, sí. show que vamos a brindarle Es hoy al show. público. No importa, lo morena lo llevas como en el Caribe, en el... Claro, porque ella dice que no está morena, pero ustedes, eso obvienlo, no pasa Claro. nada, porque Talía tampoco era tan morena, me parece, en ese momento. No. Pero hoy lo van a tener que demostrar. Porque hacían de... Y vos sabés lo bien que hacían de Thalía. Claro. Vos sabés que le hice, hasta el vestuario le hice. Qué lindo. Le había hecho un corpiño La de las canillas. con 2 canillas. Ay, no sabés qué bueno. Lo único que me estaba reprochando ahora, me dice, lo único que me pasó porque yo cumplo en julio. ¿Entendés? Me dice, lo único que me pasó, me acuerdo de esa vez, lo que me cagué de frío. Ay, pobre. Che, Porque yo las ponía en bola, imagínate. dice Miriam, no salgan ustedes, no arruinen a la pobre chica. Nos mató. Miriam. Miriam. Bueno, Dale. arriba, No nos desconozcamos, Miriam. ahí tenemos a nuestro secretario Lolo que vuelve a redoblar la Gracias, apuesta. Lolo. Mirá, Sí. 3.400 Es un dispositivos, montón. Sí. Yo Me soy encanta. morena, dicen ahí. Me encanta. Vos tendrías que hacer el videoclip, Mercedes. Así que no trajimos el vestuario, chiqui, pero no importa, van a ser igual. ¿Se van a sumar?
Piénsenlo, Sí. piénsenlo. Me encanta. Sí, chicos. Bueno, entonces les Llegó- cuento, retomo este temita, ¿o tenés algo Sí, para no, decir? no. Mientras tanto, aquellos que quieren en el chat lectura de tarot gratuita, que pongan sus datos personales, ¿no? Sí, fecha de nacimiento y nombre completo con la pregunta. Bien, mientras van poniendo sus datos personales, la escuchamos. No, bueno, las excusas, no quise decir excusas, pero bueno, fueron mensajes que fui recibiendo de estos maravillosos artistas que invitamos, que se iban bajando de uno a la vez. ¿Qué les pasó? Ay, no, el ¿Se primero puede fue saber? genial, porque, chicos, vamos, eso. ¿Qué hicieron ¿Es falta ustedes cuando justificada? tuvieron que dar una excusa? Porque uno actúa a veces cuando Uno a tiene que veces ma- miente un Sí, poquito, hace esa la mentirita. exageramos. Y aparte, yo creo que uno cuando va a mentir en algo que sabes que tenés que ir por ahí sí o sí, ya sabe que la mentira es media pedorra, ¿entendés? Pero bueno, el Sí. otro, ahí es donde vos implementás la lástima para que el otro no te pueda decir nada. El otro te tenga que decir, y bueno, está bien, ¿viste? Uno de los artistas la jugó por ahí, por la lástima. Ay, no quiero decir me hizo el informe porque no estoy dudando de su palabra. por ahí sí, yo realmente, le creo. Pero me encantó porque me decía que se sentía. Igualmente el mensaje era. Este lunes el programa me lo mandó hace 6 días atrás, igual. Ah, estaba enfermo hace rato. Hace 6 días atrás me mandó el mensaje diciéndome. No, Claro, no se iba a Ya recuperar. él sabía que no Ah, se iba a mira. recuperar. Che, y Ya me sabía. tosía. ¡Ah! Era- Esa estuvo buenísima. Y la tos era Ah, tos Era, seca, ¿cómo era la tos? una frase. Era, Esa es la que le mandás al... Esa es cuando tenés un trabajo y no querés ir. Sí. ¿La hicieron alguna vez? Esa la hice cuando iba a trabajar, que trabajaba en un bazar y le mandás el audio, tipo, hola. Sonó muy lejano eso cuando iba a trabajar. Chicos, yo los quiero, la verdad que vuelvo a decir, artistas maravillosos, por algo se los convocó, por algo se los invitó, y esto es con humor. Pero yo cuando escuchaba los mensajes dije, está bien, sí, obvio, no pasa nada, recuperate. Pero me hablaban desde el más allá. Claro. El primer mensaje era de Ultratumba. Mirá, yo, la verdad... Queremos decirle que nos dimos cuenta que las excusas eran mentiras. No, yo te creo. No, sí, le creemos. Pero igual también, no estamos hablando de una sola persona en particular. Esto no viene de ahora, de hoy. Viene de data de atrás. El programa lo estamos haciendo desde el año pasado y nunca falta el que por ahí se compromete. Y nosotros necesitamos una respuesta porque tenemos, como dijimos, la persona que hace el flyer, los temas que se trajeron hoy para el programa para que los pongan en un pendrive y los traigan. Es un montón el armado. Entonces, y que nos dejen un día antes. Nos deja sin invitados para venir y tener contenido en el programa. Prepararon que igual el lo otro estudio hacemos. también, ¿no? Claro. Los Nosotros nervios que preparamos manejamos, todo la para el incertidumbre, invitado. Para la el producción invitado. que corre de un lado para el otro, chicas, sin Sí. saber cómo lo Yo a resolvemos. las corridas preparando un tema para Ah, cantar también, porque eso bueno, que tenés que cubrir todo ese básicamente. bache. Claro, eso básicamente. Bueno, ese me encantó. El primer mensaje que recibí fue de esa persona hermosa a la que quiero un montón. ¿Y qué le puedo decir? No, Más que nada. recupérate. No, nada. ¿Entendés? ¿Qué sé yo? Pero la tos fue mortal. Te juro que hasta si lo buscas. No, pero esta es la voz. Pero acá en el chat no. Porque hasta podríamos cero pasar tolerancia, el audio. En el chat están poniendo sonos sin ¿No da pasar el audio? ¿Qué dicen ustedes? No. ¿No se puede? Tampoco tanto. Porque eran 2 palabras, una tosida. Te juro. Yo digo, ay, por favor, pero le están poniendo suero a esta persona. ¿Pero en qué hospital estás? ¿No te dijo para ir a verlo? Por ahí está internado, tía. Ah, no, Callate, no fue a una fiesta. No podemos ir la data que están tirando de atrás, de dónde lo vieron. Bueno, ese fue uno y el segundo me mató. No, el segundo estuvo genial El segundo. porque yo me indigné bien. Pero Con me... amor. con Vos amor. dijiste, Ahí. pará. Si vos tuvieses que meter una excusa, esa excusa que te metió, ¿la meterías? No. No, ok. No. Más que nada, como Prefiero para que me saber cómo- tosas. Prefiero, claro. Ay, prefiero que me obvio, tosas. Te obvio. juro que prefiero que me hagas el enfermo. Te juro que prefiero. ¿La hicieron? ¿La Pero hicieron? Yo me quedé pensando. Pará, pregunta. La del enfermo, ¿la hicieron alguna vez, Martu, Diego? No, Jamás. yo no. Ay, Diego, la cara. Ay, no. Ay, ¿Nunca no. metieron la excusa para no ir a algún lugar de que estaban enfermo y era mentira? No mientan, Jamás. Martu. Martu. ¿Sabes? Dijiste, Martu, me dijeron las cartas que mañana voy a estar descompuesta, no voy a poder ir.
¿No? No. Chicas, no mientan, Diego, no, No, mientas. directamente dije, mira, no voy a poder ir. Claro. Tuve un problema personal. Vos sos Y el dos que mete- tosecitas. Vos sos el que mete problema personal. Uy, tuve un problema personal No, y no. no amplifica. No voy a Vos ir. tenés cara de puedo eso. Ir, no puedo ir Claro. directamente. Le preguntarían ahí a ver si sabe alguna Eh, vez que ha pasado algo con Diego que se haya hecho. Si alguna vez tenía que hablar y estaba mal de verdad de la garganta, decía, no, mira, estoy mal de la garganta y estaba mal de verdad, no es que fingía nada. ¿Pero qué cantás? Que es lírico. ¿Usted se acuerda que le conté que Pará, ¿y yo antes hacía Anaí? radio? ¿Nunca metió excusita Anaí? En la secundaria. Escuchá, mira, Anaí se la juega. Ahí sí. Toda la secundaria, dicen ahí, metió excusas. Bien, hay que Ustedes del otro bancársela. lado, la gente metió excusas a algún laburo, No algo así, la creo. tosecita. No sé, no creo. Mucha gente dice. honesta. Ay. otro lado. Y los invitados, a ver, chicas, han metido excusa de la enfermedad. La más vaga es Perla, mi amiga. Esa es brava. Claro, pero qué Perla fácil- es brava. Pero qué fácil es decir sí del otro lado y nadie les ve la cara. Yo hice llamar a una Qué tía. fácil, Ahí está, ¿no? ya me acuerdo. Hiciste que una tía tuya llame. ¿A cuántos tíos matamos? ¡Ay, Sí, no! miércoles. Claro, ¿a cuántos falleció? Asistencia perfecta, dice Mirá. Nancy. Dice que pasen los de recursos humanos, dice. Pero vos sabés que yo tenía un compañero de trabajo que sí mató a varios familiares. Ay, no, eso no se. Eso no se. Mirá la excusa de Ahí, Diego. ahí te están Dice, quemando en el chat. Diego dice no voy a poder ir porque ando en Capital y no llego con el tiempo. Ah, Excusa, bien, bien. No, es una excusa real. Es una real. no es una excusa entonces. El hermano. Real. No es una excusa. Porque no llego con el tiempo, a veces hay tanto tráfico acá. Ustedes saben que está lleno de tráfico acá. No se llega con el Encima tiempo. está diciendo Pablo que Eh. mañana cumple años y que le prometiste el costillar que te viene pidiendo hace un Sí. montón. No, Bien, no, Diego. Todos a lo de Pablo a comer Lo que le costillar. prometí ya lo cumplí. ¿Se acuerdan de Erika, de la banda? Sí. Sí. Bueno, Erika le mandó un saludo. Ah, porque él es No será fanático. No será mucho. Está bien que Erika es una diosa, pero aparte del saludo pagate algo vos, le dice el regalo de Claro. Erika. Bueno, ¿en qué estábamos? Bueno, Ah, no, y el segundo, la segunda Diego tose excusa. cuando tiene que poner asado. qué bárbaro, Diego, qué ponés el bárbaro. costillar. Claro. Eh, Sí. Tenemos 3.300 dispositivos conectados. Sí, ¿eh? y hay algo que tenés que decir vos que lo tenés anotado y ya te lo estás olvidando. ¿Yo? Ay, no sé, chicos. No. Ah, sí, obviamente. Ya, ya se lo digo. Llegó el mangazo. Acá hay otro mangazo más. Otro mangazo Otro más. mangazo más. Pero este es un mangazo Para el Día del digno, Niño. bueno, Para el con Día del amor. Niño. Damas Rosadas, un grupo que trabaja en un hospital de ayuda social, Damas Rosadas. Sí, las conocemos a las Sí. damas rosadas Salió de a ver zona algo. Fueron norte. muchas veces al show de la tía Miguel. Sí. Besos para las damas rosadas. Besos. 3.400 dispositivos, ahí tenemos. Están escribiendo en el chat. Mi secretario está con Bien, todo ahí. bien. Damas Rosadas está recolectando todo lo que es juguetes y ropa para el Día del Niño. ¿Dónde lo tienen que llevar? Lo tienen que llevar al Hospital de Pacheco. Al Pueden Hospital llevar al de Pacheco. Exactamente. Llevan al Hospital de Pacheco lo que sea, ropa, juguetes. Lo que pedimos siempre es que esté en buen estado, obviamente, porque es para regalar a la misma gente que está en los hospitales. Hay gente que está en los hospitales que ellos asisten, que son gente que no tiene familia acá en Buenos Aires, que por ahí vienen de alguna provincia, quedan internados, o gente con situación de calle y que no tienen absolutamente nada. Entonces, todo lo que quieras donar, puedes de hecho entrar, tienen Facebook, tienen Instagram, Damas Rosadas, puedes hacerlo por ahí, o nos contactás a nosotros si no sabes dónde queda el Hospital de Pacheco, y te pasamos los datos directamente de Damas Rosadas. Así que, por favor, aquellos Perdón, que quieran y si se colaborar, acercan sí. directamente al hospital de Pacheco, dicen. vengo Preguntan a por tra- Damas Rosadas. Directamente. Directamente, Preguntan por damas rosadas. ¿Sabés lo que puede? Se me ocurre ahora también, ¿no? Porque viste que está súper accesible los juguetes. Hay una variedad de juguetes maravillosos. También por ahí no tenés nada para donar, pero podés comprar algo. Exacto. Claro. Hay muñequitas súper accesibles, pelotas. Podés comprar algo y llevarlo también. Totalmente. Sí. Totalmente. Saludamos a la gente de Sonido Universal, Zona Norte. Saludamos Sí. también que en el verano pasado me regalaron una remera, que ¡Ah! estuvimos mostrándola. Así que bueno, pronto, cuando haga calor, vamos a traer una remera de ellos y lo vamos a promocionar también, No, gracias. Bueno, la otra excusa que me encantó, que decía que prefería que me haga el enfermo. La otra excusa, hace rato que le estoy mandando mensajes, de hecho había hablado con vos, me dice, che, me dice Miguel, el artista que estábamos supuestamente por venir, no me responde más mensajes, me dijiste. Me clavó el visto y no me contestó. No le contestó más, entonces recibo un mensaje antes de ayer de esta persona y fue sincera y no me gustó la sinceridad.
Nada no te gusta al final. No, porque fue muy... Mentime. Me dice, ¿sabes lo que...? ¿Sabes? Así, textual. Me dice, ay, tía, hola. Me dice, ¿sabes que ni me acordé de vos? Tremendo, pero aparte de olvidarse de usted. No, dice, ¿sabes qué decía? Que algo tengo que hacer, me dice. Me dice, ¿Esto fue ayer? antes de ayer. Y si se acordó antes de ayer, Pará. ya estaba para que ya se acordó. Exacto. Antes de ayer, me dice, Claro. y ni me acordé de vos, me dice. Estaba avisarte revisando. que No, y ahí ya se me pasó y lo dejamos para otro momento. Me dice, ay, cuando me dijo no me acordé de vos, no podés. Mentime un poquito, por lo menos. Ya jugaste con la sinceridad. Qué sé yo, disfrazada de otra manera. Cuando me tira no me acordé de vos, te juro, me dio por las bolas. Tremendo. Me dio tremendo. por las bolas y digo, no podés. Aparte olvidarse Disfrazada. de la tía Miguel. No importa. Olvidarse de nosotros, de Demente, del grupo. Me dice así. Y después remata con otro mensajito cuando yo le respondo. Le digo, no te hagas problema, será una próxima. Nunca más. Claro. Bueno, cuando yo le respondo eso, él me dice, no, y aparte te digo la verdad, me siento mal, me dice. Porque Me al que, imagino, me dice, me escuchá, imagino. porque al que no le quisiera fallar jamás es a vos. Tremendo. Yo dije, ¿what? No, vos me estás Ya lo hizo. Ya te falló. Se la perdió. Bueno, pero yo hubiese preferido que me mientan. Ay, ¿ustedes no hubiesen preferido que les mientan? Y depende, sí, a veces depende la excusa, ¿no? También ser un poco más como para que el otro no se lo tome tan heavy, porque sí, decirte, ay, no me colgué, no me acordé de vos, medio también, ¿no? Yo no tuve los huevos para contestarle realmente a ninguno No sé quién es el de lo esa que excusa. pensaba. Pasa que no es. ¿Se entiende? Yo tuve que disfrazar. Yo tuve que disfrazar lo que me pasaba realmente en esas respuestas, porque realmente no tuve los huevos para decirle la verdad lo que O pensaba. sea, termina mintiendo usted. Y sí, a la yo mentira ¿y del ¿qué otro? le puedo decir? Dije, ¿qué te puedo decir? Sí, creo ¿Se que- entiende? No, hay otros que se enojan. La Nash. No Si creo. le hubieses mandado esos mensajes a la Nash, No creo. agarrate Catalina. Preguntale la que me dejó de responder. Contalo. No, nunca más me escribió, pero ni siquiera se atreve a ponerme más un like porque sabe que en cuantito me caiga un like me va toda la pintura. Y le tiro con toda la metralleta. Y esa era grandota, Guarda que esa era grandota, La nota soy yo. Dudo que alguien me pase por estos Bueno, momentos. así que, y los últimos bellos y hermosos actores, bueno, no sé si los últimos, porque en realidad estoy mezclando para, mentira, remandé al frente así de a uno. Ellos saben quiénes son. Che, nada, nos dieron señal de vida. Ahí dice. Entonces damos, ahí tenemos. Voy sí. a buscar el flyer a ver quién Damos- No busquen los Eso iba a decir, flyers. demos de baja el flyer ya. Espera. No busquen los, no sé, Martu, no des ideas. Ahí la están diciendo. Dicen ahí no. que la excusa de mi hermana dice que hace mucho frío. Lo dejamos para cuando baja la lucita. Esa es una excusa media. Yo te cacheteo. Si me decís, hoy hace frío. Ahí tenemos un mensaje de Lolo también, 3.400 dispositivos conectados. Bueno, Y el che, del tren también pero fue no dieron medio así. señales de vida. El del tren que se accidentó también, que no pudo Justo llegar. viniendo. Viniendo ¿Cómo para fue acá ese? se ¿Había cortó otro? el pie. ¿Cómo Viniendo fue? para acá se cortó el pie bajando del Supuestamente tren. se cortó el pie bajando del tren. y Porque terminó este de- programa trae suerte, Pará, chicos, ¿de qué tren? Porque yo vi un pie en una estación. Me jodés. Era el de él, tía. Yo te juro que vi un pie en una estación. Nos no sé quedamos qué. pensando también, porque dijimos, si se bajó el tren y se cortó el pie, ¿por dónde subió al tren? O sea, ¿qué? ¿No pagó el tren? ¿Cómo hizo para bajar? Che, somos unos soretes, somos malos. Somos malos, nos estamos riendo de las desgracias de la gente que intentó, pero no vino. No. Intentó venir, bueno. Bueno, y los últimos ni señales de vida. Yo digo, Dios mío, pero ¿qué Ese- pudo haber pasado? Ese es el que por ahí me enoja un poquito más, el decir, bueno, no te contesto, te dejo como ay, si hago como que no estoy, no se van a dar cuenta, ¿entendés? Se piensan que uno, no le contesto, no se va a dar cuenta que estoy acá. Sabemos, después su No, historia, sí. ¿entendés? Como onda, prefiero que me digas, no voy, punto. ¿Entendés? Entonces uno busca a otra persona también. Quiero destacar un mensaje ahí. A ver. Sonido Universal estuvo trabajando para el municipio de Tigre pasando música en un evento de arte. Y mire lo que está preguntando, ¿cuándo el show de la tía Miguel y dónde? Pronto el show de la tía Miguel, así que estén atentos a las redes sociales. No tengo fecha exacta. Tengo una... Y hoy va a haber parte del show de la tía Miguel acá. Sí, ¿o no? hoy van a ver parte del show de la tía Miguel, pero todavía no está confirmado, pero supuestamente el 14, viernes 14 de agosto, puede ser que estemos ahí por Tigre. Así que todavía no está confirmadísimo, pero bueno, nada, estén ahí atentos a las redes. En San Fernando estuvo el evento que hicieron pasando música. Era
arte mezclado con cumbia. Era un choque cultural que hacían. Los invitaron para hacer Perdón, cumbia, perdón, que junto para con- mí la cumbia es arte. pero para otra gente no. ¿Cómo es eso? Ay, mirá quién está ahí, mi prima la Saya Arce, un beso, Saya, gracias por estar ahí del otro lado. Ay, mira, hubiésemos traído a Saya Arce también. Ah, pero me olvidé de invitar a Saya como artista, lo hubiésemos traído, amiga. Lo que pasa es que la Saya está, ella es de otro streaming, disculpame. Ah, mira. Ella está en otro streaming, que no me acuerdo el nombre ahora, amiga, disculpame, pero sé que está en otro streaming también. O sea, ¿sería nuestra competencia o está en otro horario? No, no, está en otro día. Ah, está en otro horario. Sí, sí, sí. Pero vale. no acá. No, no, no. Ah, en otro streaming. En otro streaming. Bueno, pero puede venir como invitada. Bueno, pero una próxima. Se viene un programa también impresionante donde va a cantar Nash. Sí, eso ya es deuda con el Va a programa. cantar Nash, ¿eh? ¿O no? Voy a venir con mi profe y bueno, vamos a hacer lo que podemos. Ustedes van a estar del No, otro vas a lado, cantar, lo vas a dar dándome todo, amiga. Auge, arengue. Va a cantar. No, voy a. O va a poner voy un playback. recitar. Escuchá, el acústico de Nash. No, voy a cantar una canción, tampoco pidan que No, me no, haga el recitar. acústico son mínimo Porque 10 voy a venir canciones. acompañado con Laura, que Laura se va a lucir, ella va a cantar también, que es cantante, y le vamos a dar el espacio a ella. Yo como alumna voy a hacer un tema, una canción. No te achiques, Nash. Mínimo 2, 3. Con una canción, ya estamos. Después si quieren más, paguen. ¡Ay, Así que bueno, nada, eso fue el paso de estos artistas maravillosos que supuestamente tenían que acompañarnos hoy. Yo no haría jamás eso. Yo no dejaría plantado jamás a nadie. Eso no está en No importa, pero la van a romper ustedes igual. La gente los va a votar. Sí, dejó plantado a alguien. Ah, ¿sí? ¿A quién dejó plantado? ¿Cómo? ¿No? Que ha dejado plantado. Ah, Cerrá pero el ¡cerrá el orto! ¡No te has atrevido, Maxi! ¡No! ¡Maxi! Ah, pero eso no. Muy bien, Maxi, muy bien. No Que la yo, no, teníamos. chicos, porque no me van a dejar así mal parada, pará. Muy bien, porque Maxi, Frente. como dice una cosa, te dice otra. Y él No me van a- te contá No. quién dejaste Él da plantada. fuente, Sí. fuente. ¡Cállate la boca! Loca, aparte no me van a dejar mal parado frente a mi dispositivo. ¡Ay! A tu Escuchame. dispositivo, Ante- este. Ante Pará. 3.400 dispositivos conectados. Yo dejé plantado a quién. A un productor que es un excelente. Pero hace Eso no lo teníamos. pero hace Un cuántos productor. años estás hablando atrás. Ahora. Encima también acá que Dos Reyes. ¿Qué? No, Hola, chicos, estamos hablando. miércoles. Yo dejé, Esa pará. Mega productor acá muy importante. Encima que debe conocer. Yo no te la puedo creer, nos hace quedar mal usted. ¿Cómo? Yo dejé plantado a un productor de acá de Dos Reyes. ¿A quién? No puede ser esto. ¿A Tiralo, quién? tiralo, obvio, tiralo. Sí, ¿Cómo? sí. Pará. ¿Va a tirar nombre? ¿Quién no? ¿Vos sabés lo único que vas a tirar? Ay, no, tía, no. No, tía, no. ¿Cómo que? ¿Sabés lo único que vas a tirar vos, Maxi? De la soga va a tirar cuando lo Bueno, agarremos. mientras piensan el nombre, vamos a leer antes que se nos vayan los chats. Dice, la tía la deja parada, amor. Dice, pongan a Maxi de invitado, dice la gente de ahí. Dice, Saya, ustedes son geniales, no necesitan más a nadie. Y después dice, ni traelo a Val. Si no tenés a Val, Traelo. Ahí le están ofreciendo a usted ser producción, ¿eh? Tíralo. Tíralo. Ese Procopio. Ay, Ezequiel Procopio, nuestro amigo, ¿qué le hiciste? ¡Ah! Tenés razón. Ay. No, pero está mezclando todo, chicos, Maxi. No está bien de la cabeza, perdón. No, vos dijiste. No. Ahí está. Ese Procopio Sí. es uno de los productores que tiene un programa acá con Belén Sí, Francese, con la Belén. acá en Demente. Ese me invitó al programa, pero no al de acá, no al de Belén. No, él me invitó a otro streaming, no a este. Pero también lo dejaste plantado. Sí, eso es verdad. Ah, bueno, no importa cuál, lo dejaste plantado. Me había olvidado. Pará. Pero las cosas. Aparte, Maxi, vos no digas. Si vas a dar la información, da la Prestale correcta. atención, claro. Está hablando boludez y va a decir. No me invitó acá, chicos. Me invitó a otro streaming. Sí. ¿Cómo que lo llamen? Y que- ¿A quién? Obvio. ¿A quién? Ya lo llamo a ese Procopio. Ay, lo llamaba. Sí, que va a estar a ver qué. ¿Y qué? Ay, amo. Mata con todo, Maxi. Pero ¿Qué excusa le metió, se Maxi? fue a la mierda, Maxi. ¿Qué excusa Este duerme le metió? afuera. Hoy Maxi duerme afuera. Porque ahora éramos amigas. Y Sí. ahora somos la... Usted que está al lado, Maxi, ¿qué excusa le metió? ¿Qué le dijo? ¿Se enfermó? ¿Qué le Maxi, pasó? yo salgo, vení, sentate acá, por favor, y contá la data. No.
Mirá la gente, Maxi. Mandale un mensaje a ese que mande un audio. entonces, pará. Vas a ver que no era este programa, era para otro programa y no me acuerdo qué excusa Bueno, le pero puse. Pará, sea, entonces el lo que tema das es es lo que das es lo que recibís. Claro, el tema no es qué programa, lo dejaste plantado igual, Claro. tía, no hay mucho que... Hay un carpetazo acá. Está mandando el audio, Maxi. Memorioso. Pero me están diciendo que no. Ay, qué puterío grande Yo que no se lo puedo armó. creer. Indignado. Y que cuente la verdad cómo pasó todo. Ahí se escucha, ¿eh? Ay, puede salir al aire. ¡Ay, al aire quiere que salga! ¡Ay, bueno! Ahora ¡Sale yo al aire entiendo. Procopio! Ay, dale. ¡Ay, está en Está en línea! línea. gente. ¡Ay, Procopio! Ese es el productor del programa que tiene acá Belén Francese, Dice, ese Procopio que es amigo de pudra, Nash de toda la que vida, se amigo mío. pudra. Pero entre Tres doritos nosotros, ¿no? después. Salimos nosotros En- todos en la tele ahora. Juro, Carpetazo. Vamos, por favor. Que uno habla con Ezequiel. Sí, Procopio, nuestro Está amigo. laburando, por eso no puede, porque si no iba a salir por su... Ah, Le mandamos un beso a Procopio que labura full. en Ah, pero hay un grandes audio, te mandé un audio. Claro. Está en vivo en este momento en otro programa. Está Ah, trabajando, ese trabaja. ese te pido. No, aparte me están dejando para el culo porque no fueron excusas. Fue una verdad, Maxi. Yo no lo puedo creer. Yo no llegué con el tiempo como digo, estaba en Capital. Yo no puedo creer. Hay muchos grandes. Estuvo todo el Aparte, programa ¿sabes qué hizo la tía? indignada. Le mandó un audio, le dijo, ese... No tosí, te juro que no tosí. Acabo de venir de un show y no llego. Le dije. Claro. Ahí está. No, se van a la mierda. Bueno, yo a veces cuando... Yo hago esto, en vez de decirte sí de una, vos me ofreces ir a algún lado y a mí ya no me cierra por algún lado y yo ya te tiro, uy, justo tengo un evento. Esa sí la tiré, pero yo no te digo sí de entrada. No. Está Sí. mal el que te dice sí y después te mete la excusa. Sí, Si el aparte, audio no que decirle, manda- Bueno, en tal momento te confirmo. Claro. ¿Me Ahí va. entendés? Si el audio es respetuoso, lo podemos poner al aire. No, y si es irrespetuoso también. Chicos, me dejaron sin palabras porque yo quiero mucho a ese. Pero usted estuvo todo el Y- programa indignada y al final terminó haciendo lo que le hicieron a usted. Y aparte, No. fue mi marido el que me mandó al frente. Ah, Dicen increíble. ahí, tengo que salir de testigo en un cacheo y no No llego. llego. Sería Esto como es increíble. una excusa. Claro. Está buena esa, ¿no? Como ir a cachar. Uy, está Ay, mandando un ese- audio largo. Mamita. ¿Qué A ver, pasó? a ver, ¿Qué a ver. perdimos? ¿Qué pasó? Yo no me lo tragué. Aviso porque por ahí por las Ah, dudas no, que piensen que yo ya tenemos de todo. me perdí un micrófono y yo no lo tengo. No es Bueno, mío. vamos con el chat mientras. 3.400 dispositivos conectados. Nash, a usted le propusieron Sí. producirle musicalmente. Guarda. Ay, Ay, bueno. qué lindo sería eso. Ya le apareció ahí el ¿Qué me sonido quieren hacer, universal. un demo? Después tenemos más mensajes. A ver, que se perdieron unos cuantos. Ah, bueno. Diego, cada vez mejor. Impresionante tu conducción. No digo nadie, dice eso, Diego. 3.400 dispositivos conectados. No, me mata. Cafecito, dicen acá. Tengo que salir de testigo. Cafecito. Cabecito. No, Yo ay, quedé. Qué mal te- Al mic. Yo Estoy quedé mandando audio. patitieso. Bueno, se viene en un ratito nada más el show de la tía Miguel y el show de la Nash. Sí. Cada Ah, una pará, tiene su show. El show de Thalía. Cada una tiene Sí. su show. En un ratito nada más lo vamos a tener acá en vivo, así que queremos que ustedes pasen. Ay, mirá lo que dice Isaya. Diego, pasá tu Twitter, dice No, no la tengo. Saya. Saya, no seas Estaría asquerosa, buenísimo, inmunda. estaría bueno, un Twitter de Esta Diego. Saya le entra cualquier cosa. ¡Ay, era Diego! Está ahí. Vamos con. Pará, ponelo en el micrófono al audio. ¿Tenés No, a ver, micrófono para esperen, eso? esperen, ¿qué pasa? Ahí, para eso te dieron el micrófono, Maxi. Vamos con. Pará, Pará, ¿Lo pará, tenemos está el audio? Por favor, sí. Dale. Hola, sí, me acabo de enterar que me están nombrando en el stream, me están llegando mensajes por todos lados que están diciendo que la tía me dejó plantado. Sí, es verdad, me dejó plantado en un streaming. Yo la he invitado para que forme parte de Hacemos lo que podemos, que es un streaming que hacemos con Lucho, con Rama, con Fede, que sale los martes de 6 a 8 de la noche. Y me dejó clavado. Así es. Hicimos la publicidad, todo un montón de personas diciendo, y la tía, ¿qué pasa que no sale? Que no. La tía no solamente no salió, sino que tampoco llegó y nunca más vino. Pero bueno, ya se va a dar. Qué vergüenza. Ya empezaron. Bloqueame si querés, ¿sabés? Yo no lo puedo creer. Eliminame,
¿sabés? Mirá lo que dicen, una gran verdad. Dice, yo creo que no fueron porque Diego no lleva catering. La gente ya sabe que acá no se come muy bien. No, pero tenemos pochoclos, tenemos tienda naturalmente sana, tenemos un montón de productos acá No que se pueden comer. hace, no se hace, Pero, chicos. ¿qué es- pasó? Ay, quedé remortificado, te juro. Ay, que quedé te dio para- hambre ahora. No, porque estoy hablando, hablé al pedo. Tanto, claro, tanto que la Porque quitó, todos la la quitó. recreamos todo. Hablé al pedo Pero ¿sabes qué me sorprende más, tía? De que tu propia pareja te mande al muere de esa manera. y arruinaron mi carrera en 2 segundos. La agitó 40 minutos, estuvo agitándola, ¿eh? Pero 40 aparte minutos. le recreímos, fue re Aparte, verosímil. habló del flyer, de que le hacen flyer. Ya le hicieron lo mismo y no apareció. Hasta flyer dijo que me hicieron. No sabía que me habían hecho flyer. Mirá lo que, ay, mirá lo que dicen ahí. Esa mesa es contagiosa en las mentiras. Ah. Bueno. Y ahí dice, Pero- le dieron de su propia medicina a la tía. ¡Ah! Está picante, todo se picó todo. Y hubo mucha gente que se indignó. Hace un rato teníamos 3.400 dispositivos, ahora tenemos 2.800. Hay 5, se fueron 2.800. Se fueron todos al carajo, tía, ¿qué pasó? Nos tiró la... Chicos, no era la intención. Aparte tengo a mis amigas acá que me van a defender. Chicas. No, ¿qué te van a después de lo que escucharon? Escuchame, ¿soy de mentir? ¿Perla? Sí, dice Perla. Perla hace... Ahí atrás de cámara dicen que yo sepa no. Y empiezan a pensar. No mientan, chicas. Más vale que No sean levantemos como ella. que levantemos el público con... No, le fallé a ese. La verdad que sí, me sentí muy culpable. Me la banco, tiene razón. Me Pero había pará, olvidado ¿qué esa- quedaste todo? ¿Ibas a ir? ¿Y qué? ¿Le terminaste No mandando un puedo audio, un contar- mensaje? No puedo contar lo que pasó. Ahora estoy acordándome lo que había pasado. Pero pará, ¿le mandaste un mensaje con No. excusa o no? No, lo llamé. ¿Lo llamé o le mandé un mensaje? No llegábamos con el tiempo de verdad. Estaban en Capital. No, ahí está, mirá. Ahí está. Ahí está. Mirá, potentada. Fuimos a mirá, Esa es la verdadera, estaba en Cava, ¿sabés no lo que llego. pasó? La No, de ¿sabés Diego. lo que pasó? Posta, fuimos a... Cuando hicimos el cambio de vehículo, cuando cambiamos el auto con Maxi, fuimos a una agencia a buscar el auto, ahora me acuerdo, y yo te lo conté, Nash, y veníamos con el auto nuevo, porque entregamos el auto, nos dieron el otro, y así, bueno, todo el papeleo, el quilombo, ya hay tarde, pero llegábamos. Y el auto que nos entregaron se quedó en el medio de camino de cintura y no hubo opción Ay, mami. de hacerlo arrancar. ¿O estoy mintiendo? No, porque encima, viste, que son esos que se corta algo de la Se corta la electricidad y quedó ahí. Anulado. Claro. Claro, queda Y anulado. quedamos en horario pico, varados en el pleno camino de cintura, y no llegábamos. Y yo tenía Se que le paró a la maquillarme, tía. teníamos... Ahora me acordé. Ah, pero estaba justificado Estaba eso. justificado, chicos. Ah, estaba justificado. Está perdonada la Ay, tía, Maxi, me salvó entonces. Maxi, me salvó Está Maxi. perdonada. Ahí está. Maxi te hunde y te salva a la vez. Él te entierra un ratito y después te saca. Ahora te juro que para el próximo lunes Falto. No sé, escuchá. Falto y te aviso media hora antes, ¿ah? voy a investigar Ay, no, la... me está mandando el flyer que se hicieron. ¡Ah! no. flyer y todo. Mirá vos. Dice Saya, viste, la tía no miente. No seas solfa, Saya. Mirá vos. Me Y hicieron... encima tiene el público que la defiende la tía, ¿eh? No sé, hablar con los chicos de producción. No, a No, ver, no, preguntale producción. a ellos. Nosotros no manejamos. Pero lo que estaba por decir es que para el próximo lunes prometo acá mis dispositivos hermosos que voy a investigar la vida de estos 3 seres que me acompañan y los voy a desenmascarar. Mirá, si Porque lo, me están haciendo quedar no, mal a mí solo. si Y lo se- único que no vas a tengo. investigar es si falté a algún lado y mentí, está bien. Si vas a investigar otra cosa, estoy al horno. Por las dudas, lo resto no me molesta esa parte, pero lo otro... Pero te juro que algo voy a traer para el próximo de alguno, lo que me Yo salga. para el próximo prometo tirarle un verazo a todos. Entonces. No, bueno. No, Sí, yo- debo estar en el verano. Verano. Claro. Bueno, se viene el momento de la tía Miguel y Nash. En un ratito ¿Cómo nada más, estamos? ¿no? Ay, Ya sí. estamos. Ya estamos ahí, En que en un minutos. momento la vamos a escuchar Bueno, cantar y a las dos. chicas, ¿por qué no le preguntás vos, que sos el dueño de todo este programa de Claro. Demente? A las chicas a ver qué quieren hacer, si van a participar. ¿Pero van a cantar? ¿Van a No, cantar ella- en vivo? No, Ah, no, van a canta. hacer de Thalía. Van a hacer la canción de Thalía, es como que si fuesen las Thalías nuestras. Ah, bien, bien, bien. ¿Y lo van a hacer acá atrás de escena? ¿Acá atrás de nuestro? No, ya en el abajo. escenario principal. ¿Pero qué junto le a pasa, nosotras. Diego? ¿Qué programa estás viendo, Diego? No, porque no van a tener retorno allá para escucharse. Por eso digo si los van a hacer acá.
¿No importa? No tiene... Después de eso no hay retorno. ¿Y es muy complicado pasarle nuestro retorno a ellas? En el momento que les toque hacer. Calculo que no. Lo calculo que vemos, no. lo vamos evaluando sobre la marcha, me encanta. Calculo que no hay problema, Bueno, vamos con guacamole. Vamos con guacamole, Nash. Vamos con guacamole, yo estoy prestando atención a otras cosas. Hoy nos acompaña Guacamole Eventos con estos pochoclos y algodones de azúcar espectaculares. Si querés que tu evento tenga ese toque especial, ellos hacen realidad tus ideas y ofrecen un servicio integral, además de contar con un salón en Vicente López. Los encontrás en las redes sociales como guacamole-eventos. Gracias por acompañarnos cada lunes en Dementes. También nos acompaña Tienda Naturalmente Sana. Acá tenés los productos, vas a poder verlos en la página Tienda Naturalmente Sana. Seguilos en Instagram, que recién están iniciándose en Instagram, en las redes sociales, así que podés seguirlos ahí. Y de paso, si querés frutos secos, mix de frutos secos, ahí vas a encontrar los demás. ¿Tenemos algo para mostrar acá? Sí, no, quiero mostrar el packaging, chicos. A ver si se puede hacer. Porque Ahí es está. una belleza. Espectacular. Y rico porque lo probaron. El packaging también es un detalle hermoso. Chicos, está Procopio en el chat y dice, tía, hasta flyer te hicimos. Dice. Mirá. ¡Me muero! Ahí está flyer. Al programa que nunca fue. Ay, pero mirá la producción, el flyer se mueve, el nuestro no se mueven. No. Los nuestros son estáticos. ¿Y sabés qué es Esto lo se peor? mueve. ¿Sabés qué es lo peor? Que arrancó todo diciendo, tenemos a Anaí acá que se mata haciendo flyer. ¿Y por qué no le pedís perdón al que te hizo el flyer ahí, querida? Y la producción No, se lo después le tiene. voy a mandar un mensaje a ese, no excusándome, contándole cómo fue la situación. Pero la verdad que me olvidé. ¡Ay! ¿Viste cómo? Todo lo que no me gustaba que le hagan, ella hacía. Andaba por Capital y no llegó. No, no, amigo, vos sabés que te quiero un montón. El talento, yo laburé mucho con ese Procopio, siempre nos va a ver. Bueno, Nash también lo conoce. Sí, le La mandamos verdad un beso, que ese te queremos un mucho. montón y bueno, y si te falla te pido perdón. Fuimos jurados con ese también. Lo que van a hacer hoy ustedes, yo fui en Instagram con Ezequiel y después dio la casualidad que la tía también lo conocía. Al final nos conocíamos todos de otros lados. Hoy no solo nosotros, el público va a tener la oportunidad de ser jurado. Sí. Algo que suele pasar muy poco en la televisión y en los programas de streaming. Vos vas a ser jurado. Mirá, Va a ser como el bar. le falló en el casorio también, dice Ezequiel. Pero lo suyo es un deporte. Ay, Pero eso es un deporte ya. Pero ahí porque te fuiste de temporada, dice. Porque no pude estar en el bueno. casamiento de Ezequiel. La le tía quería se que haga quedó el show. dura ya, no sabía si esto era real. Pero si hablamos de Lo que temporada. me está transpirando la raya, chicos. Pero pará, tía. Ustedes no saben es el verdad. caldo que tengo. Si hablamos de temporada, Diego lo plantamos como 5 A meses. mí me después de que plantaron un volvimos, montón. Bienvenido entonces. A mí me dijeron, nos vamos en diciembre y volvemos en marzo. No volvían más. Bueno, pero la Nash, ¿vamos a lo que le tuve que rogar a la Nash? Vamos, no quería arrancá. volver. No, ella se hacía hasta... Necesito descansar, me Es decía la verdad, Nash. porque después volvió No, Juli y Mirá, ella a no mí quería ya me volver. están preguntando si volvemos a la costa y yo le digo, chicos, yo siento que volví ayer, déjenme descansar. Todavía no. Y aparte, es verdad, porque volvió usted primero y después volvió La ella. tía está quedando blanca, dice la gente. Me están enterrando. Y aparte lo peor de todo esto, vos te juro que no vas a verme la cola en 2 meses. ¿Cómo? Oiga, señora. Pero que del vestido de novia, está hablando usted del vestido de novia, claro, el Sí, vestido de el novia. vestido de novia. Te juro, Maxi, no sé. La cola de caballo que se hace ella para ir a dormir. Ella hace una cola de caballo divina. Te juro, para ir a Maxi, dormir. vas a comer cayú solamente. Cayú no, Cayú Porque pelado. Cayú Porque pelado. esto no lo comes más, vas a comer cayú nada más. ¿Tía va a comer cayú salado o cayú pelado? El cayú salado, pelado, comételo como quieras. Bien. Qué fuerte. Muy fuerte. Gracias a los que están del otro lado. Gracias, Ese, te queremos. Que Te sabemos que queremos, estás amigo. laburando y entraste un ratito. Usted estuvo trabajando el fin de semana, tuvo un show. Sí, agradecerles a los chicos de En Breve. Fue hermoso porque me convocaron de este lugar que volvió como a reabrir en otro espacio. Hace 14 años empecé como la Nash ahí haciendo unos personajes. Y de ahí nació esto de la locura de hacer show, de ahí salió la Nash. Entonces fui muy agradecida, la verdad que... Voy a contar la verdad porque viste que yo te cuento la posta. Cuando eran las 5 de la tarde del mismo día del sábado, había 5 reservas. Nos mandan a las Porque 4... esto es un restaurante. ¿Qué es? Esto es una casona donde hacen una varieté, que es como más barrial, no es
es algo teatral, ¿En es dónde, teatral Nash? en San Fernando. En San Fernando. En donde soy yo. Entonces a las 5 o 6 de la tarde me mandan un mensaje que los mandaron a los 4 artistas igual, diciendo que había estas pocas reservas, pero que ellos se querían juntar igual, como a darle una vuelta de tuerca al lugar y juntarnos como para aunque sea comer algo y estar con amigos, porque yo los conozco, Dicen, ¿no? uno tiene que ser profesional y por más que haya 5 personas, vos tenés que hacer el show como si fuera que estás haciéndolo para Claro. 100. Pero nosotros como artista, cuando Necesitamos tenemos... participación, es lo que yo Pero y expliqué. cuando tenés 5 Entonces personas, yo qué igual te querés dije, matar. yo voy igual, no tengo ningún drama, me maquillé igual, fui igual. Un grupo de música decidió no ir, entonces quedamos 3 artistas, un monólogo, otro que era un evento de títeres de adultos y yo. Y fuimos, y la verdad que empezó a caer gente, de repente éramos 40. Me muero. El show se ¿De hizo los 5 espectacular. pasaron a 40? Te juro. Te lo juro. Y la verdad que el lugar súper lleno, una calidez hermosa como me tenía acostumbrado en Breve siempre. Así que si los quieren seguir en Breve Espacio, y lo van a hacer el 22 de agosto nuevamente en San Fernando, yo no voy a ser parte esta vez, pero van a ver otros artistas Bueno, y cada mes van a besitos ser. para los músicos que se bajaron. Mal. Porque Besitos para los músicos. estuvo a mi hermana que me acompañó, ahí gracias, a mis amigos también. Y estuvo re lindo. Obviamente que esto fue a la gorra, también es una temática que es a la gorra. Y la verdad que estuvo muy buena la gorra, así que agradecerle Che, a la ¿qué gente onda la también. gorra? ¿La gente pone Súper, la gorra? Súper bien, agradezco mucho. Fue una gorra comunitaria, se pasó una sola vez al final de todo el espectáculo, después se dividía por los artistas y la verdad que la gente entendió, bueno, de hecho los chicos de En Breve trabajan toda la vida la gorra, entonces tienen un buen speech y hablaron esto de que obviamente sean considerables en el artista, ¿no es cierto? En que piensen lo que vale también lo que cada uno llevó y la gente la verdad que... ¿Quién que lo dijo eso, Nash? lo dijo el dueño del lugar, Fideo, que es el lugar de En Breve, del lugar de En Breve. O sea que vos tenés que tener unas ciertas palabras como para llegarle al público a la hora de la gorra. Y un poquito así porque lo hizo entre humor y no humor, esto de, bueno, mirá, si tenés 20, bueno, si tenés 10, ponelo. Si tenés menos, guardátelo y no me hagas pasar vergüenza. Como en chiste, en humor. Y después está hablando también esto de que el artista no es levantarse y de la silla, ir de su casa e ir. También tenés nosotros, por ejemplo, en lo que es maquillaje, en lo que preparar el vestuario producción que antes, tenemos. ¿entendés? Es un montón de Tremenda cosas. producción, Entonces, nada, la gente valoró al artista, los 3 artistas que fuimos, y la verdad que Tremenda estuvo producción. hermoso. Qué Estuvo bueno. muy lindo. O sea que funcionó. Funcionó muy bien, muy bien. Aparte muy me lindo. hizo acordar de algo. ¿Qué pasó? Ahí Dice, agarró la tenés billetera. 20, yo tengo 20 acá. Ay, ¿Cómo no, vas a señor. tener un billete de 20? Y es más, tengo 40 tengo, miren. ¿Te das Así cuenta que la- yo si voy a un show la suyo, pobreza. yo si voy a un show suyo y me dicen, tenés de 20, acá tengo Bueno, 40. pero- ¿Sabés cómo te volvés a tu casa yo vos? Yo soy medio Diego también con la plata. Yo tengo billetes que, por ejemplo, de 20, de 50. Los otros días estábamos haciendo en casa, estábamos por hacer un pastel de papa, ¿no es cierto, Maxi? Y faltaban las papas nada más. Y él me dice, dame la plata vos. Nada más, dice, un Escuchá, pastel de papa y faltaba No, la papa porque lo teníamos el principal. relleno. Le Porque faltaba teníamos todo. el relleno, teníamos todo. Pastel Pará, de te papa cuento sin una papa es anécdota. pastel de carne. No, teníamos el relleno de carne picada riquísimo. Me faltaban las papas. Entonces, ¿qué hago? Maxi me dice, dame la plata porque yo pagué no sé qué cosa, así que las papas las pagás vos, me dice Maxi. Bueno, agarro la billetera como hizo Diego y saqué, ¿cuánto había sacado? Pará. Y iba a comprar papa, no tenía ni idea del precio. Te juro, saco 600 pesos y le doy. Y él me mira y me dice, ¿qué vas a comprar con ¿Cuánto sale el kilo de papa? Le digo. Y ahí, mi hermana me hace ¿Qué acordar, compraba? dice, Diego me hace acordar a alguien que puso 8 pesos hace algunos años. Yo cuando hice mi primer varieté en Breve también era la gorra y mi mamá me puso 8 pesos en la gorra. Es el debate del día de hoy todavía en casa. ¡Tu madre! Mi mamá, hija ¡Tu de propia mi sangre! propia madre. Está bien que Pero no sé ni si ella valía valora tanto. el laburo del hijo. Claro. Estamos hablando de cuando recién arranqué, que yo creo que valía hasta menos de 8 pesos. Pero bueno, Pero sos mi un mamá, poquito si de mi mamá, amor, claro. claro. tirame Bueno, amor. pero bueno, digo que por ahí también, Nash, a veces la gente como yo que le di 600 pesos para comprar papa, a veces no tenemos noción. Usted la perdió hace rato la noción, ¿no? Porque con Mi 600 mamá dice que me pesos. está insultando. Le mandamos un beso que nos está viendo y gracias por insultarme, mami. Y cuando llega Maxi con las papas, ¿qué me dijo? 600 te quería dar y 3.500 Che, salía. ¿sabes cuánto claro. salieron? 3.500 pesos. No, ¿Viste? increíble. Yo no tengo idea, chica. Yo no voy a hacer las compras.
Increíble, yo no lo puedo creer eso. Perdí la noción hace rato de las compras. Y vos recién, porque si tenés un billete de 20 pesos, que eso ya no Fui a te comprar nada, caramelos ¿o no? hoy y me dieron No, devuelto es eso. Y digo, más, ¿para qué me lo das? No me los des. yo- No, tome, se lo doy igual. Yo hace un tiempito fui al chino y Caramelo. la china me pedía cambio y yo le quise tirar los de 20 y me dijo, no más, me dijo. Yo se los quería enchufar y dije, Pero me los no, agarro, no, me los saco de El encima. chino por 1000 pesos te da caramelo No, ahora. Pará, no más, pero los esto no billetes más. están en circulación, ¿son válidos esos de No, 20? yo creo que sí, pero no los quiere recibir No nadie. quiere nadie. No, me dijo, esto no más. Yo le dije, no sé. Claro, me fui. por la duda. Y vos tenías, Yo por tenías la mucho, duda, tenías la mucho. duda dije me voy antes que me mate el chino. Le había llevado 10.000 pesos Naye en billete de 20. Chicos, bueno, nos tenemos que empezar a preparar Sí. para este ¿Ya estamos? mega show que vamos a hacerle para todos ustedes. Bien, perfecto. Mientras ustedes se van preparando, Sí. ¿vamos a tener a Talía acá o no? No sé, Talía, Pero ¿qué acá onda, la hacemos Talía? acá, después todas juntas, A por el Talía todo- retorno. Ah, me encantó. Talía Todas todo juntas junto acá. Me encanta. Dale, ahí y está. después el final. Ahí está. Todas, a Talía lo vamos a hacer todos juntitos acá arriba si quieren, ¿les parece? Pero, Nash, a ver qué te parece. Este público maravilloso, llevarlos al otro estudio para que nos arenguen también, ¿o no? ¿Qué decís? Pero pórtense bien, ¿eh? Sí. Yo no voy a echar a bueno, todos de acá, buenísimo, buenísimo. Me están diciendo que va como queremos, con música ahí en el lugar, todo. Ah, me Espectacular. encantó. Así que Pero pueden la hacer las talías allá también. Talías con nosotros. Ay, yo las axilas, che, perdón. Bueno, ¡Ay! Me ¡Linda! olvidé de pasarme la máquina, mirá. Que se prepare. Que se prepare entonces el público, ¿eh? Ay, tengo un mensaje, todo esto qué linda que está. Gracias. Ay, ¿qué pasa estos últimos lunes? Me voy a cambiar, basta. Y por acá también le pusieron Nash, qué linda que estaba, ¿eh? El sonido universal le había ¿Qué puesto estamos Nash, qué linda que está. Justamente estábamos leyendo eso. Pero Gracias ¿dónde por está leyendo repetir lo que usted? estoy diciendo. ¿Vos no escuchás al prójimo? ¿Por qué no escuchás al prójimo antes de decir lo que vas a decir? Nunca nos No, Bueno, no. hay lectura de tarot. Sí, obvio que. Ay, para, Bueno, porque hoy nosotros vamos hablamos a preparar tanto. nosotras. Hablamos Sí. tanto que hubo en un momento alguien que lo pidió y no lo pude leer, Por pero trabajo, pero no puso repitan. datos personales. Si están ahí, ¿qué tienen que poner Tiene para...? que poner nombre completo, fecha de nacimiento y la pregunta. Bien. ¿Nos Y- vamos directo o van a poner algo para que nos Váyanse ustedes, Nos váyanse. Ah. Ay, nos echan. Bueno, nos vamos a preparar para todos ustedes. Ustedes váyanse que con la gente nos estamos preparando para darle una puntuación a cada uno. Sí. Van a cantar, ambos van a cantar. Quiero que sean sinceros todos con la puntuación, que empiecen a escribir en el chat y le pongan el puntaje que ustedes consideran 100% real. Acá nada de ser careta, ni porque sos amigo de la tía Miguel, porque sos amigo de la Nash. Sean serios y pongan el puntaje que merecen. Y si no merecen puntaje, pongan un 0, ¿o no? Y sí, Manden un obvio. cero. Yo me voy a poner exigente. Yo me voy a poner exigente también. Obvio, Sí, sí. porque este es un canal de muchas estrellas. Obvio que sí. Y este es un programa y un canal que exige Sí, perfección. Por supuesto que sí. Entonces yo no quiero cualquier cosa acá. No, no. Quiero un buen programa y que si van a cantar, que Tenemos que canten estar a como la corresponde. altura. Obviamente. Tenemos que estar a la altura. Y acá nos piden, sí. Y de paso, si querés festejar tu cumpleaños, si querés hacer un evento, ¿a dónde tienen que ir? Los buscan en redes sociales como guacamole-eventos. Ellos personalizan el catering de tu evento como vos quieras. ¿Querés hacer un cumpleaños de princesa? Te lo hacen del color de la princesa. ¿Querés algodón de azúcar? ¿Querés pochoclos? Tienen un salón también. Tienen un saloncito. Sí, en Vicente López hacen eventos personalizados para vos, te cumplen el sueño de lo que vos quieras en la fiesta y ellos te personalizan absolutamente todo. Guacamole Eventos. Bien, mientras vas preparando una lectura de tarot, Sí. también nos apoya y nos acompaña Tienda Sana de Mente. ¿Qué es lo que vamos a encontrar ahí? Los mejores productos. ¿Cómo? Tienda Naturalmente Sana, ahí está. Se me mezcla. Es que nosotros somos Se hacía dueño de la marca él, ¿viste? Nosotros somos Se hacía dementes dueño de la y marca. esto es Tienda Naturalmente Sana. Ahí está. Tienda Naturalmente Sana, si nos acompaña. Tienen mix de frutos secos. Mix energéticos, cervecero también, mix ¿o no? cerveceros. Sí. También Hacen tiene envío a jugos de domicilio. arándano. Sí. Que el jugo de arándano es riquísimo, así que hay de todo. Todo lo que te puedas imaginar, productos sanos, lo vas a encontrar. Si entras a Instagram, lo vas a encontrar. Acá yo te digo, en Tienda Naturalmente Sana, así lo vas a encontrar en Instagram. Ahí tenés el WhatsApp donde vas a ver todo el catálogo que tienen en el WhatsApp. Así que cualquier cosita te fijas por ahí. Hacen Tenemos una lectura- envíos, es Hacen súper envíos, sí, sí. práctico.
Si estás en tu casa, no tenés ganas de ir a comprar, no tenés ganas de salir, te lo envían a tu casa. El packaging es divino, súper prolijo. Acá hay una caja también de muestra. Las cosas, tienen cosas dulces también. Exacto. Hay chocolates. Chocolates también. Sí. Pero también chocolates sanos. Abrimos acá. Este es uno de los mix. Mirá lo que tenés acá. Este es un mix cervecero que viene así, ¿ves? Y tenés acá cajú también. Sí. Ahí vemos bien en Pistacho cámara. salado. Pistacho salado. Almendras bañadas en chocolate, chocolate amargo, cereales. Mix Te tomás ya un hechos. Fernet acá o un Sí. poquito de cerveza y va de 10 esto, Bueno, tenemos una lectura de tarot también Sí. para alguien y después nos vamos con el show de la tía Miguel y de la Nash. Vamos con la lectura de tarot. Ahí. Sí, para Alicia. A ver. Acá está. Alicia María del Carmen. Piexara. ¿Qué le depara este nuevo año? A ver. Vamos a ver. Tenemos 2.200 dispositivos conectados. Prepárate que se viene el show de la Nash y el show de la tía Miguel, donde vas a poder darle el puntaje que merecen de verdad. Y si vos quedaste con bronca porque la tía Miguel miente, no se presenta donde se tiene que presentar, bueno, aprovechá y desquitate ahora dándole el puntaje. Total, no nos escuchan del otro estudio. Vamos con la lectura. Sí, bueno, Alicia, siento que se viene un año de cambios, siento que es un año de mucho crecimiento personal, muchas oportunidades, pero no te trates de colapsar con todo, ¿sí? No quieras abarcar todo, no quieras hacer todo ya, inclusive si tiene que ver con oportunidades económicas, mudanzas, cambios, viajes. Este mensaje adaptalo a todas las áreas de tu vida porque siento que es como muy general, porque me sale que vos internamente vas a estar bien, siento que va a ser un año también inclusive donde pueden aparecer nuevos vínculos en tu vida y es un momento también como un poco de limpieza, pero sí siento que en general como que vas a estar tentada un poco de querer abarcar todo, querer como aprovechar todas las oportunidades o no saber muy bien qué agarrar y eso te puede terminar saturando y estancando también. Así que es importante que tomes tranquilidad. Seguí como venís hasta ahora, pero si tenés que ir limpiando algunas cosas, andá haciéndolo de a poco y sin miedo, ¿sí? Mirá al futuro, expandite, probá, analizá nuevas oportunidades que tengas enfrente o proyectos, pero como tal, tranquila, ¿sí? No quieras hacer todo ya, proyectá con tiempo, a largo plazo. Se vienen cambios, se vienen oportunidades laborales, de crecimiento económico, también vínculos en lo posible, pero es importante que limpies lo que está en tu vida para darle espacio a lo nuevo también. Bien. El chat está con todo, Sí. Ahí están pidiendo cajas, alguien le dice comprate ratón, a Pablo, alto garronero dicen Pablo, y después ya se la agarran conmigo, porque dicen, me contagió Diego. ¿De qué contagio yo? Por favor, si yo le estoy regalando, no les traje cajas para regalarle a Claro. ustedes. Hace mucha mala fama también. Qué bien que me público. sienta esto de estar acá tranquilos los dos, relajados, Sí. Hay silencio. Eso de Hay que un silencio. te aturde la tía, te habla acá, te mata. No, bueno, pero Yo es bueno. me voy con el zumbido de la voz de la tía acá. Le da como ese No, sazón no. al programa, ese show. ¿Qué pasa? ¿Me explico? ¿Qué pasa esto de estar tranquilos, Y a ustedes también, el micrófono ahí no Sí. el parlante no lo satura, nada, re bueno esto. Ahí Juli me dejó un mensaje y yo también quiero tirar de cartas. Juli, déjame la pregunta con tu fecha de nacimiento, te voy a estar respondiendo y si querés una consulta personalizada me puedes escribir por mis redes. Tu Ahí. tarotina me encontrás, tanto en mi perfil personal como el perfil del tarot, en TikTok. Y si no, también en mis redes sociales tenés mi número de teléfono. Podés hacerme una consulta personalizada. También hago eventos, como hacen Obvio. ellas. Voy a eventos, voy a tu evento y básicamente te lo personalizo todo para que vos y la gente que esté ahí sea parte de una experiencia de tarot inmersiva personalizada para cada uno. Yo llevo el stand, yo llevo todo. Yo simplemente aparezco ahí y te cambio el evento. Prometió foto del stand, no los trajo nunca. Sí, todavía no los Eso traje, también. lo estoy preparando. Y ahí nos pasó los datos, Juli, mira. Sí, pero falta la pregunta? Faltaría la pregunta, Juli. Déjame la pregunta y ahí te mando la tirada de tarot. Mientras tanto, ¿las chicas cómo están? ¿Se estarán preparando? Sí, Sí. que se preparen tranquilas. Supuestamente se tienen que preparar para cantar. Sí. Bueno. Más de lo mismo. Veremos qué qué es traen. lo que hacen. Veremos qué qué es lo que traen, hacen. porque acá hay mucho de prometer y después... Ahí hay está que la ver. pregunta de Juli, ahí está, mira. Tengo un emprendimiento de masaje. Ay, a mí me hace falta. Podrían Yo ando hacer canje, queriendo. claro. Sí, un canje. Y quiero saber cómo me va a ir. Estoy recién arrancando. A ver, vamos a ver, Juli, fecha de nacimiento. Y si querés
una lectura de tarot gratuita. Lo que tenés que hacer es poner tus datos personales, que si no llega a pasártelo ahora, te lo va a pasar dentro de un rato, después de que tengamos a Nash y a Miguel que estén haciendo su presentación cada uno. ¿Tenemos ya la lectura? Sí. Vamos con la lectura entonces. Siento que te va a ir muy bien. Sí siento que capaz con tema inversiones, en un principio con el tema de la plata, siento que podés estar quizás un poco más ajustada. Siento que de igual manera te conviene quizás invertir un poco en eso, porque el tema de masajes, si mal no me equivoco, en el tema de una buena camilla, capaz ciertos aceites, o inclusive pequeñas cosas que hacen la diferencia, como no sé, humificadores, ¿viste? Para dar olor, para tener un ambiente cálido para dar el servicio. Independientemente si vos vas a domicilio, tenés un local, lo haces en tu casa, está bueno que inviertas en esas pequeñas cosas que realmente van a hacer la diferencia para que vos también te puedas desenvolver, para que la gente vea tu marca y lo que vos estás vendiendo, que es tu servicio, y tengan esa confianza. Y que también se lleven una buena experiencia, porque son cosas que realmente hacen la diferencia. Siento que igual, como todo recién está empezando, tenés inseguridades, lo cual eso también influye mucho, pero vos mandale para adelante y expandí las redes y mostrá lo que tenés para dar. La experiencia que vos des, no solo con el tema de los masajes, sino también con lo que vos le das a la persona, que se sienta un olor cálido, capaz música relajante, es lo que realmente hace que realmente vos inclusive le puedas subir el valor a tu trabajo. Entonces, buscalo por ahí, ¿me entendés? Invertí un poco, pero tampoco como para matarte, pero empezá con redes, empezá a hacerlo, te va a ir bien con el tiempo y siento que va a ser un negocio que va a ser mucho por recomendación, y eso es genial, porque esa es la mejor publicidad, la verdad. Así que siento que te va a ir bien, pero seguí para adelante. Ya ahí están las propuestas. Mira, podrían hacer canje de tarot. Sí. Sí, ahí Pablo nos recuerda lo que hablábamos hace un rato al principio del programa. Si querés hacer alguna donación, Sí. necesitan todo. Necesitan de todo. Esta familia que hoy estábamos pasando el número de teléfono, que al final del programa o en cualquier momento vamos a volver a pasar la placa, vamos a volver a pasar el número de teléfono, para que aquellos que quieran donar, necesitan de todo porque se les incendió la casa el día sábado y necesitan de la ayuda de todos. Eso también lo vamos a pasar dentro de un rato y lo vamos a poner también después en los estados de Instagram también. Sí, sí. Ahí dice Juli, muchas gracias. Y no sé si estarán preparados ya, si estarán por ahí listos para cantar. Que la producción nos avise. Mientras tanto, mientras se preparan, ¿no hizo vivo este fin de semana usted? No, ¿sabe que no? Me estoy tomando como las vacaciones más largas de mi vida. No Sí. está haciendo vivo en TikTok, nada, ninguna Las red social. vacaciones más largas de mi vida. No, O sí, sea, después de sí. que le tiró las cartas de tarot A Carmen. a Carmen Barbieri, usted ya se retiró. Sí, pero viste que a veces un poco esa publicidad del anonimato y después aparecer y tirar la bomba de que le tiré Pega las cartas eso. a Carmen pega. Entonces, Pega. bueno, viste, uno se hace desear un poco. Aparte, mirá dónde estamos. No, Mirá en el obvio, programa obvio, dónde obvio. estamos. No estamos en un cuchitril. Obvio. Y más ¿Cómo? ahora que la van a ver cantar a la Nash. Sí. Cantar la Nash. La van a ver cantar a la Por tía supuesto. Miguel. Veremos Es- qué es lo que sale de Es esto. un poco de su teatro en la costa también. Un Es poquito, como- un poquito de lo que hacen es en el un show poco en de el eso, teatro, de lo que sí. hacen en su show. O sea, es un ganar-ganar básicamente. Están teniendo una entrada gratis a ese show espectacular que ellas hacen en la costa. Entonces, esto es impresionante para también digan, bueno, quiero ir a verlas después. Y más les vale que canten bien, ¿no? Sí, obvio. Yo me voy a poner exigente. Más le vale que canten Por bien porque acá supuesto vamos que a sí. ser exigentes con el puntaje y Sí. vos también que estás del otro lado vas a ser exigente con el puntaje. Así que todo lo que vayan a hacer, exigente en la ropa también, ¿eh? Si la Sí, ropa no nos obvio. gusta, no nos gusta. Tiene todo. Outfit, presencia escénica, por supuesto, cara, lip sync, Lo que no me postura. gustaron de la tía Miguel, esos aros ¿qué se trajo? Qué Medio ley payasa, bajo por favor. Medio... Pero qué payasa. Bueno, pero es parte del show. Es Ahora que parte estamos entre del nosotros y show. no nos escuchan, qué payasa, se va a poner esos aros tan grandes, tan pesados. Bueno, si ya la tenemos, vamos ahí con Nash Sí. y la tía Miguel. A ver, las A tenemos ver. ahí en el otro estudio. Ahí está, a ver. Estamos acá en el estudio 2 y venimos a presentar el show de Miguel. Viene a traernos algo majestuoso. Se la escucha muy bajito, ¿eh? Que la conocen, están acostumbrados, Ahora sí. Pero si no la conoces, quédate del otro lado para puntuarla a ella, porque viene ella magnífica, glamorosa, espléndida, con todo su glamour, la tía Miguel. Yo sé que soy solo una sola que mira
Yo sé. Ir a la calle a gritar, estar sola la más sola, si se divierte la más sola. Es más zorra todavía. Zorras, cama es porque lo merece. Zorras, y aunque se esté. Voy a salir a ver, todo a los cuatro vientos. Transformadas por dentro, y esta zorra gritando de mí, puede mover ya. A la que ya no le va mal, a la que todo le va mal, la mezquita la estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Reconstruida por dentro, y esta zorra que tanto tenía, puede volver a volar. Pasa nuestra queridísima tía Miguel de este lado en el estudio 2 y ahora ustedes del otro lado imagino que están poniendo puntaje, están diciendo de todo cosas lindas a la tía, así que vamos a ir porque la tía se está yendo ahora al estudio 1 a que le den su devolución Marti y Diego. ¿Podemos pasar al estudio 1 del otro lado? No sé si sabemos. Ahora sí, bueno, primero la gente del otro lado, ¿qué puntuación le da? Sí. ¿Usted qué puntuación le va a dar? Hola, hola, hola. ¡Ah, apareció! Estoy Justo. para las zorras. Bueno, justo acá, ya la gente empezó 100 de 100. Otro, yo quiero ver a la Nash. Para mí, la verdad, tremendamente, increíblemente, un desastre. Un desastre. ¿Cómo un desastre? Desastroso. A mí, mira, yo te canto, lip sync, locura total, diste cara, diste maquillaje, lo diste todo, cámara, yo sentí que me estabas haciendo así a mí, ¿me entendés? Era para vos, Marto. Obvio que era para mí, pero hubo ¿Cómo pero, chicos? un momento medio como que dijimos, ¿qué pasa? ¿Se está tapando con la concha porque tiene frío? Te me fuiste... ¿Cómo que me tapo la concha? Con una concha. Con una concha. Porque te me fuiste para abajo y parecía que sacaste la conchita de arredo y te tapaste con las plumas. Digo, ay, bueno, tiene frío, pero bueno, después lo diste todo, me encantó. Las plumas, aparte la combineta de colores. Ay, No, pero aparte... Obvio, eso también se evalúa. Mirá, en el chat ponen 10, 10, 9, 10, 10, 7, Sí. 9, 100 de 100. Sí. Bueno, está bien, ¿saben Para- qué? Váyanse a la puta Para que mí los fue desastroso. También ustedes son re exigentes. Para mí fue desastroso. 8.50 le ponen acá. Para mí fue desastroso. Se copia del show de la tía Se fue. Miguel. Quiere hacer imitar a la tía Miguel. Es un desastre. Sí. Un desastre. Se enojó, igual la diva se fue. Y plumas naranja. ¿De dónde las sacó? ¿De dónde sacó esas plumas naranja? Bueno, vamos a ver qué nos regala la Nash. Ahí tenemos 10, Veamos. punto 10. Vamos a ver qué nos regala la Nash. A ver si ya tenemos a Nash ahí. Vamos con Nash. A ver qué hay.
Mientras tanto, si querés, no llegaste a ponerle puntaje, ponele puntaje a la tía Miguel. Ahora cuando venga lo vamos a debatir junto con Nash y con ella, por qué nuestra opinión, ¿no? Pues un desastre, un desastre. Un vestido todo lleno de espejos. ¿Dónde la viste esa? Bueno, pero ella tiene que llamar la atención, ella tiene que brillar. Ella Claro. le gusta, ella es media diva Y igual. ahí me encantó la letra. ¿Cantaba ella? ¿Era la voz de ella? Yo percibí como una autotuna igual, ¿eh? Vamos, de parte de la voz de ella. Vamos con Nash, vamos con Nash, a ver qué tiene para cantar Nash. A ver, ahí la tenemos a Nash. Sí. Hola, estudio. Bueno, la verdad que estoy indignado con el jurado y la devolución de mierda que nos acaban de dar, pero ¿sabes qué? Mi amiga, la Nash, va a remontar esto, porque la vamos a presentar a ella, todo su carisma, su talento, su belleza. Así que, gente, déjense enamorar por la Nash, porque hoy nos regala Esta hembra no llora. Te dejo ahora, mi maleta está afuera. Voy a dejarte, te dejaré. Por favor no me implores, porque esta hembra no llora y no pide perdón, y no pide perdón. Tú fuiste culpable que este amor se acabara. Fuiste quien destruyó toda mi vida. Fuiste quien lastimó mi corazón. Tú fuiste malo y me dejaste sola y sin salida. Te dejo ahora, por favor no me implores, porque esta hembra no llora. Te dejo ahora, por favor no me implores, porque esta hembra no llora. Tú fuiste culpable que este amor se acabara. Fuiste quien destruyó toda mi vida. Fuiste quien lastimó mi corazón. Tú fuiste malo y me dejaste sola y sin salida. Te dejo ahora, por favor no me implores, porque esta hembra no llora. Te dejo ahora, por favor no me implores, porque esta hembra no llora. Te dejo ahora, por favor no me implores, porque esta hembra no llora. Fabuloso, fabuloso. Bueno, te quiero contar, hermosa Nash, que hay un jurado que te está esperando allá para darte la devolución. Así que, nuevamente, fuerte el aplauso para Nash mientras se va. Me encanta, lo están pasando brutal. Me encanta, porque nosotros lo estamos disfrutando un montón. Y se viene Thalía también, ¿eh? Se viene Thalía. Así que cuando quieran retomamos con el otro estudio. Ahí porque ya estás... Bueno, muy bien. La verdad que me gustaría darle vamos a leer las devoluciones ahí primero y después le damos a ella en persona, ¿no? Acá pusieron, me gusta más la Nash, 200 para ella, Nash, las dos divinas, 100 de 100, son unas genias las dos. Pero tiene bien avanzados los cantos Nash, una bomba. 10 de 10 le Sí. pusieron, 10 de 10, 100 de 100, Sí. Nash la mejor, 100 de 100 también acá. Gracias. 10 de 10 de 10 de 10. Ahora vamos con la devolución, vamos con usted primero. Sí, lo sentí como más drama queen, muy ahí de mujer empoderada, medio un toque Adele
me diste como medio dramática. Me han dicho. El parecido igual, ¿no? Pero siento que diste cámara, me mirabas con esos ojos de esta hembra no llora. Entonces yo lo sentí como digno total. Gracias. ¿Qué puntaje? Yo le doy un 10. Bien. Gracias. Ahí también tiene otro 10 más. Bueno, Gracias. yo le voy a dar mi devolución. 6, aprobada igual. Gracias, Norbert, porque aprobé, viste que se aprobó. Le voy a dar mi devolución y mi consejo. Mi consejo es primero que estudie actuación, por un desastre lo que hizo hoy. ¡Ay, que seas vos! Un desastre. Diego! Un desastre. Qué atrevido que Si usted es. cree que está transmitiendo algo, no transmite nada. A mí por lo menos no me transmitió nada. Qué atrevido que es, cómo se atreve a hacer esto. Esa mirada de fingir que está compungida, un desastre. No iba, no vocalizaba bien. No vocaliza. Realmente, yo le recomiendo, no solo que estudie actuación, hay un show muy bueno que se llama el show de la tía Miguel. Ahí tiene a Nash, a Ley Estrada, tiene a la tía soy Miguel. yo, ridículo? A mí me dijeron que usted era una copia de Nash. Diego sabe actuación ahora, cantá vos, Diego, te dice la gente. Un desastre. Así que yo le doy puntaje? un 2. ¡Ay! Nadie se Un atrevió al tanto. ¿Cuánto le dio la tía? A la tía directamente ni le puse Ah, puntaje. Pues un desastre la tía Miguel. Me voy para allá porque la tía tiene Vamos otra con más. otra más. Sí. A ver si la ve a la tía Miguel, a ver si podemos mejorar en esta, Sí. Un desastre. Veamos, Y la veamos. gente que está ahí, ayúdennos y sean sinceros, no pongan que son buenos si no son buenos, ¿no? Claro. O sea, pongan lo que ustedes sienten de corazón. Si no le transmiten nada, pongan no me transmiten nada. Que vayan a estudiar actuación, que se dejen de joder. Sí. Porque acá estamos en un programa, en un canal donde exige una relevancia que la tenemos Pero que somos tener. figuras públicas nosotros. ¿Qué es esto? Obviamente, vamos al aire, vamos con el otro estudio, a ver. Ahí vamos. Un 2, son unos atrevidos. Encima le pregunté cuánto te puso a vos y me dijo que ni siquiera punto te puso. Me pusieron puntuación, directamente me ignoraron. Un atrevimiento de parte de Diego. La gente le está dando con un caño igual en el chat a Diego. Pero se lo merece. Se lo merecen, vos decís. Bueno, estamos entonces, vos estás para el tuyo. Este tía la tenés que romper porque es propio. Estamos ahí. Vale. Tenemos un problemita técnico que ya Sí, sí. Imagínense, chicos, que hay que agradecer a Dos Reyes Stream porque estamos en 2 estudios de una punta a la otra. Así que ahí pongan Dos Reyes Stream y aplausos porque lo están dando todo, ¿no? Así es, la verdad que contar con esta producción maravillosa de Dos Reyes Stream, porque están allá los chicos y paralelamente nosotros acá también con parte del equipo dándolo todo siempre. Así que gracias. Que aparte de eso, aparte hay que aclarar eso, que no es una sola persona, son un montón trabajando, corriendo, pobre. El productor está acá sacando la lengua de la corrida que se está pegando. Ahora ya estamos resueltos, salimos y ya arranco por el micrófono, ¿te parece? Bueno, salgo yo, ¿cómo es? Vamos con ese el final entonces, ¿no? Sí, ahora ella nos trae un tema que es espectacular, espero que lo disfruten, seguramente les van a traer algunos recuerdos, algunas personas van a tener ahí como una cosita, un guiño, así que disfruten este tema que es maravilloso. Por la tía Miguel, Septiembre. Un día como hoy, Buenos Aires, Argentina. Querido amigo, recibí tu carta de tan lejos. Me alegra mucho saber que todo está bien. Aquí la cosa sigue igual. No está transparente. La crisis se pasea por las calles y la tristeza del pueblo es como un barco que no llega a destino. No sé qué pasó, no sé cómo fue, pero no te vuelvas. Te diré por qué. Si vieras qué triste
que está la Argentina. Tiene la mirada de los caminantes que ya no caminan. Se muere de pena por tanta mentira, por tanta promesa, por nadie cumplida. Si vieras sus calles que tanto reían, ya no son las mismas. Si vieras qué triste que está la Argentina. Tiene la nostalgia de aquellos amantes que nunca se olvidan. La hicieron de goma, parece mentira. La gente se escapa pero no hay salida. Y hasta los gorriones de tanta tristeza se fueron de gira. Un día como hoy, Buenos Aires, Argentina. Querido amigo, se me acaba de volcar el mate sobre la carta que te iba a mandar. Por eso te vuelvo a escribir. Me alegra mucho saber que todo va bien. Aquí la cosa sigue igual, pero de una manera u otra vamos a salir adelante. Hay algo que no se debe perder nunca, y es la esperanza. Si vieras qué linda que está la Argentina. Tiene la mirada de la primer novia que nunca se olvida. Desde los balcones llueven las glicinas y a pesar de todo camina y camina. Si vieras de nuevo qué linda y qué grande que está mi Argentina. Buenos Aires sigue llena de gorriones. Hay nuevos poetas que escriben sus tangos, hay nuevos cantores. Y sigue teniendo la vieja locura que al doblar la esquina ya una aventura. Llave sigue viva y a pesar de todo, llena de ternura. Si acaso te encuentras con otro emigrante, decide que vuelva, que pronto seremos mejores que antes. Que todo fue culpa de 4 atorrantes que solo lograron que el pueblo no cante. Volvé cuando quieras, que juntos podremos salir adelante. Fuerte el aplauso nuevamente para la tía Miguel. Excelente, qué playback. ¿Quién nos emociona con ese tema, tía? Amo hacer este tema y más en estos momentos tan especiales, ¿no? Que está atravesando el mundo. Así que amar a nuestro país. También un poquito regalarle esta canción a nuestra selección argentina, que nos dio tantas alegrías en este último mundial. Así que nada, feliz de estar con todos ustedes y con este equipazo maravilloso. Hermoso, hermoso, realmente. No hay devolución de este porque este no hay devolución. Tema para Argentina, no hay devolución, olvídate. Y ahora que ay, que vengan para estos lados, le pedimos, ¿cierto? Obvio. Que vamos con ¿qué tema ahora? Tenemos que ir cerrando, ¿no es cierto? Tenemos que ir cerrando. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos de tiempo? Ah, sí, hay que ya ir a hacer el... Ah, nos vamos para allá, entonces pasamos para que... ya se están viniendo ahora. Que vengan, que vengan. Esto es así, está hecho a la que te conté, querida, esto. Porque no le avisamos nada a la gente, ¿entendés? Ahí corren como locos. Espero que estén poniendo buenas notas, buenos comentarios, ¿no es cierto? Obvio. Pero ahí está, venga Diego, ahí está, venga Martu. No. Quiero decirles algo, porque allá el chat está que explota. Sí. Pero acaban de deshonrar la memoria de Cacho Castaño. Pero qué desastre, por favor. Pero, a ver, dice que estaba vacía la tumba de Cacho. ¿Se levantó Cacho? No, no te lo permito. Porque ahora vamos a hacer esto, Diego. A ver, acá, la gente está llorando. No seas malo. De verdad. Dicen, ay, la verdad, compungidos, viva Perón, ponen de todo en el chat, De verdad.
No, se emocionó mucha gente. ¿La confundieron con Perón? No entiendo. Me dio como un aire medio Madonna, No Cry For Me Argentina. Me tipo, gusta, muy bien, me dio como Marti. medio... Se emocionó, la verdad toda la gente se reemocionó. A mí no me movió un pelo. Pero a A vos, vos te mueve un a vos pelo, no te nada. mueve nada. Pero bueno. El pochoclo de guacamole te mueve nada. Pero más. tenemos otra- Ahora los invitamos a ustedes, Bellos, Marto y Diego, acá porque van a entrar las representantes oficiales de Thalía. Fuerte el aplauso, vengan acá, vengan. Thalía, son iguales, mirá, iguales. ¿Pero qué te pasó, Thalía? Laura Zapata, la hermana Laura. No, tenemos a ellas que lo van a dar todo también con el tema de Thalía. Y este no es la despedida, ¿no es cierto? Este es un bonus track. Así que yo salgo para sacar el micrófono de costado y mandame el tema nomás, ¿eh? Es la magia de tu cuerpo o el perfume de tu aliento. Es el fuego de tu hoguera que me tiene prisionera. El veneno dulce de tu encanto es la llama que me va quemando. Es la miel de tu ternura, la razón de mi locura. No soy nada sin la luz de tu mirada, sin el eco de tu risa que se cuela en mi ventana. Eres dueño del calor sobre mi almohada, de mis noches de nostalgia, de mis sueños y esperanzas. Eres piel morena, canto de pasión y arena. Eres piel morena, noche bajo las estrellas. Eres piel morena, playa, sol y palmeras. Eres piel morena, sueño de mi primavera. Son tus besos, dulce fruta que me embriaga, que se lleva mis tristezas y devuelve al fin la calma. Prisionera de tu amor en la alborada, de tus besos, tus caricias que se quedan en el alma. Eres piel morena, canto de pasión y arena. Eres piel morena, noche bajo las estrellas. Eres piel morena, playa, sol y palmeras. Eres piel morena.
árbol y palmeras. Eres piel morena, sueño de mi primavera. Eres piel morena, porque solo a tu lado soy feliz. Eres piel morena, tengo tantas cosas para ti. Eres piel morena, voy fundiéndome en tu hoguera lentamente. Eres piel morena, me tienes prisionera. Tremendo, tremendo. No sé qué opina el público del otro lado, un desastre total. Les pido mil disculpas por este desastre, pero la próxima va a salir mejor, ¿no? Talía, ¿dónde está Talía? Pará, si pusieron a la doble de Shakira, ¿por qué no puede estar la doble de Thalía? Bueno, muy bien, bien. Igual está muy bueno el esfuerzo que pusieron todos, ¿eh? Aparte, podés elegir por la doble de Thalía o la cuádruple de Thalía, así que elijan ustedes. Exacto. No se escucha, ¿qué es lo que vale? Bueno, acá faltó la intención. La doble de Rocío Quiroga. Ah, mira. La mataron, ¿cómo de Rocío Quiroga? Bueno, ¿usted cómo se sintió en el programa hoy? Cómoda. Sí. Ustedes no le dieron puntaje a la tía Miguel y a la Nash. Sí. Sí, ya cerramos. Tenemos un temita final, para cerrar todo. ¿Cerramos con ese entonces? Listo. Cerramos con este, nos vemos el próximo lunes de 18 a 20 horas. Vamos con ese tema.